trovadores, quiero invitarles a este nuevo proyecto Trovit Cuentos y Leyendas, en el cual les traeremos una variedad de contenido para todas las edades, leyendas y cuentos de todo el mundo. Así que suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te la estaré dejando en el comentario fijado y en la descripción de este video. Ayúdame a llegar a los primeros 100 suscriptores, que pronto estaremos subiendo contenido. La casa. Estaba por divorciarme del padre de mi hija, Jimena. El proceso estaba siendo demasiado doloroso porque aún lo amaba, pero no podía perdonarle que me hubiera engañado con mi mejor amiga. Juro que de no haberlos visto pensaría que era mentira. Él trató de chantajearme al decir que si no paraba lo del divorcio, tendría que marcharme de la casa en lo que se resolvían los problemas legalmente. Le hablé a mi hermana para contarle lo sucedido. Estaba furiosa. Dijo que no tenía de qué preocuparme, de que Mateo, su esposo, recién había comprado una casa en el campo y que precisamente se mudarían esta semana. Traté de negarme, pues estaban recién casados y necesitaban su privacidad. Lo que menos necesitaban ahora era una cuarentona despechada y una niña hiperactiva. Pero insistía en que la casa era bastante amplia y que me haría bien alejarme un poco de la civilización. Así que ese mismo día alisté mis maletas y al día siguiente emprendimos el viaje. Ambos nos recibieron de maravilla, incluso se tomaron un par de molestias para que nos sintiéramos como en casa. Estábamos preparando la cena cuando escuchamos a Jimena gritar. Mateo subió a toda prisa para ver cómo estaba y la encontró en un rincón de la habitación llorando. La tomó en sus brazos y la llevó a la cocina. ¿Pero qué fue lo que pasó, cariño?, le pregunté preocupada. Ese hombre, mami, me apretó mi bracito y dijo que nos fuéramos de su casa. Pero aquí solo estamos tu mami, tu tío Mateo y yo, dijo Elena, queriéndola consolar. No miento, dijo Jimena molesta. Diles, mami, que las mentiras solo las cuentan los niños que se portan mal. Bueno, interrumpió Mateo para bajar la intensidad de las cosas. Dile a este señor que ahora es casa de nosotros 4 y no tenemos por qué irnos. Así que dejemos ese tema a un lado y vamos a cenar, que muero de hambre. Después de cenar, Jimena se quedó dormida sobre mis brazos, mientras los adultos bebíamos una copa de vino. Les comentaba que era muy probable que la niña no estuviera tomando muy bien lo del divorcio, y eso lo podía entender. Aunque mi esposo nunca fue tan cercano a ella, estaba segura que le echaba de menos, y ese era un grito de atención. Realmente nunca había sido tan fantasiosa. Les pedí un permiso para subir a acostar a Jimena, y Mateo amablemente me dijo que él me ayudaría, que le diera a la niña. Al dársela, Elena gritó: ¿pero qué demonios? Supuse que se había molestado por el ofrecimiento de Mateo, así que intenté disculparme cuando ella me interrumpió. ¿Ya viste el brazo de la niña?, decía mientras se acercaba a mi hija y a Mateo, y levantaba la manga de su blusita. Nos quedamos horrorizados al ver que Jimena tenía marcada una huella de una mano bastante grande. La niña no mentía, dijo Mateo bastante sorprendido. Lo que no podíamos descifrar es si estaba quemada o amoratada. Estaba de un color bastante peculiar, entre un rojizo intenso, y tenía varios pedazos púrpura. La quise despertar para saber qué era realmente lo que había pasado, pero Elena me lo impidió. Dijo que era mejor que la dejáramos descansar. Esa noche la llevé a dormir conmigo. Tenía temor de que algo peor le pudiera pasar. Me quedé profundamente dormida debido al tan ajetreado día que habíamos tenido, cuando me despertó el ruido de varias personas corriendo. Se escuchaba tan claro y tan fuerte debido a que el piso era de madera. Estaba muy asustada. Creí que se había metido alguien, así que tomé a Jimena y la puse debajo de la cama. Cuando tocaron estrepitosamente en simultáneo varias de las puertas, tomé a toda prisa la lámpara del buró. Estaba dispuesta a golpear a cualquiera que se atreviera a querer entrar. ¿Están bien?, escuché decir a mi hermana al otro lado de la puerta. Fue entonces que abrí
y le dije qué era lo que estaba pasando. No lo sé, hermana. Mateo está revisando que todo esté bien. No quise sacar a Jimena hasta estar segura que no corría peligro. Cuando entra Mateo a la habitación y dice: esto es muy extraño. Todas las puertas y ventanas están cerradas. Incluso está la alarma puesta. Todos nos quedamos mirando sin saber qué hacer o qué pensar. No había vecinos cerca a los cuales quisieran asustarnos. Así que después de un rato volvimos a dormir. A la mañana siguiente, durante el desayuno, seguíamos sin explicarnos qué había pasado realmente, cuando Jimena nos interrumpe diciendo: mamá, yo sé lo que pasó anoche. ¿Y qué fue lo que pasó, cariño?, le dije mientras la sentaba sobre mis piernas. Son policías que vienen por el hombre que no nos quiere aquí. Elena se echó a reír y eso provocó que mi hija se fuera a su habitación sin terminar de desayunar. Basta, Elena, le dije molesta. Lo siento, hermana, pero es que tu hija tiene mucha imaginación y eso es culpa de tu esposo, que se pone a ver esas series de narcos y no sé qué. Tantas cosas más. Eso debió afectar a la niña. Bueno, ya es suficiente, le dijo Mateo. Es solo una niña y no lo está pasando nada bien. Molesta, Elena se levantó y comenzó a juntar los platos cuando de repente salió volando en dirección a ella el florero que minutos antes habíamos quitado y puesto en la barra para desayunar. Mateo metió la mano para evitar que el florero golpeara el rostro de Elena y esto le ocasionó una herida bastante grande. Comenzó a sangrar bastante, así que empezamos a lavar su herida para revisar si no había quedado algún vidrio enterrado. Cuando baja Jimena y dice: mami, ¿qué pasa? Tu tío Mateo ha tenido un accidente, pero ya estamos curándolo. Mami, al señor no le agrada a mi tía Elena. Ah, no, ¿y por qué no le agrada, Jimena?, contestó Elena. Porque dice que eres muy parecida a la zorra que lo entregó a la policía. Mateo se echó a reír enseguida y a mí se me caía la cara de vergüenza al escuchar decir semejantes barbaridades a mi hija. Obligué a Jimena a pedirle una disculpa a mi hermana y ella entre sollozos decía querer mucho a Elena, que el hombre malo era quien decía esas cosas feas. La mandé a su habitación y le dije que pensara muy bien en las palabras que había dicho. Y al intentar salir de la cocina, le cerraron la puerta en la cara, impidiéndole salir. Jimena corrió hacia conmigo y me abrazó fuertemente. Cuando comenzaron a abrirse y cerrarse los cajones con tanta fuerza que uno de ellos se quebró y cayó al suelo, también comenzaron a caerse vasos y platos. Lo que más me impresionó, ver cómo el mantel de la mesa parecía bailar en el viento. Mi hermana comenzó a gritar que se detuvieran, pero ese parecía no escucharla. Cuando Elena comenzó a hacer una oración, algo la jaló con gran fuerza, haciéndola que perdiera el equilibrio. Intentaron arrastrarla, pero Mateo y yo la agarramos con gran fuerza. Queríamos salir de ahí, pero algo o alguien nos impedía acercarnos a la puerta, así que en un intento desesperado, tomé una de las sillas de la cocina y comencé a romper la ventana. Gracias a Dios, no tenían protección, si no, hubiera sido imposible salir de ahí. Cuando por fin logré quebrarla, las llaves del gas se abrieron solas y al intentar cerrarlas, nos dimos cuenta que parecían estar pegadas. Así que le pedí a Mateo que me ayudara a brincar a Elena, ya que ella se estaba quejando demasiado de un pie y le era casi imposible sostenerse por ella misma. Después de sacarle enseguida, le pasé a Jimena y le dije a Mateo: ahora es tu turno, pero él se negó. Dijo que lo correcto era que las mujeres nos pusiéramos a salvo primero. Cuando estábamos las tres afuera, esperábamos que Mateo saliera y al querernos asomar, una ola de calor nos golpeó tan fuerte que nos hizo que nos cayéramos. La casa se estaba incendiando y Mateo seguía adentro. Tenía que entrar por él. Se lo debía. Le dije a Elena que si algo me pasaba, se hiciera cargo de mi hija. Me armé de valor y vi a Mateo tirado. Lo arrastré como pude y de afuera comenzaron a jalarlo. Cuando estaba por brincarme yo, intentaron jalarme nuevamente hacia adentro, pero por fortuna no lo lograron. Le hablamos a la ambulancia y llegó casi de inmediato. Cuando revisaron a Elena, tenía la pierna quemada y se podía ver claramente la forma de una mano. Ella insistió en que me revisaran la espalda, ya que sentía bastante ardor. Y es que entre lo sucedido,
Nadie nos habíamos dado cuenta que traía la camisa desgarrada de la parte de atrás y tenía 3 aruñones bastante profundos. Mateo afortunadamente solo tenía quemaduras leves, así que pronto fue dado de alta del hospital. Al salir, decidieron ir a buscar al tipo que les había vendido la propiedad y prácticamente lo obligaron a decir qué era lo que pasaba ahí. Él les contó que esa casa había pertenecido a un narcotraficante bastante sanguinario. Según cuentan, la propia esposa fue quien lo entregó a las autoridades. Él dormía mientras entró un comando armado y comenzaron a golpear las puertas para pedirle su rendición. Al sentirse acorralado, agarró a su esposa y la asesinó por haberlo traicionado. Él gritaba que vivo no se lo llevarían y lamentablemente fue abatido a manos de la justicia. Yo compré esta casa a muy buen precio en una subasta del gobierno, pero comenzaron a pasar cosas muy extrañas por las noches. Mi esposa comenzó a ver y escuchar a un hombre. Los niños decían que había un hombre que los molestaba, y yo solo trataba de convencerlos que era solo su imaginación. Traté de traer a una persona que le hiciera una limpia a la casa, pero según la medium, decía que este hombre seguía aferrado a esta casa. Tratamos de contactarlo para ver lo que mantenía en este mundo, pero siempre que tratábamos de hacer contacto con él se tornaba violento, a tal grado que varias veces salimos lastimados. Tratamos más de 2 meses en tratar de desterrarlo, pero fue imposible, debido a la forma tan violenta en que murió. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que en la subasta no se nos contó la historia completa de la casa, pues olvidaron decirnos que habían encontrado restos humanos ahí, y según decían, este hombre cuidaba de esos restos como penitencia de sus atroces actos. Un día misteriosamente la casa comenzó a arder sin motivo aparente. Ahí me di cuenta que tendría que deshacerme de ella, así que después de mandarla a reparar, decidí vendértela a ti. Hasta la fecha Mateo decidió dejarla en el olvido, ya que no permitiría que alguien más pasara por lo que nos tocó vivir a nosotros. Relato, escrito y adaptado por Historias Macabras para no dormir. En la descripción, el link de su página. Síguelo. Extraño festejo. Había tenido una terrible pelea con el patán de mi esposo. Y es que como era de costumbre, se había embriagado en la fiesta de Rosario, su prima. A veces creía que lo hacía a propósito, pues estando en ese estado no perdía la oportunidad de echarme en cara a mis múltiples abortos. Siempre terminaba humillándome frente a todos y yo tratando de justificar su comportamiento, pero esta vez cruzó los límites, pues su prima Rosario y yo habíamos planeado la fiesta para darle por fin la sorpresa de que había completado 4 meses de embarazo, y según el doctor, había muchas esperanzas de vida para mi bebé. Estábamos por terminar de cenar cuando Rosario anunció: amigos y familiares, nos hemos reunido este día porque Perla y yo queremos darle una noticia maravillosa. Perla está embarazada. Todos comenzaron a aplaudirme y a felicitarme. Todos excepto Gustavo, mi esposo. Él se puso furioso al escuchar la noticia. Comenzó a insultarme y a estrujarme. Trataron de detenerlo, pero era tanta su furia hacia mí que me sacó de los cabellos de la fiesta e impidió que alguien me ayudara. Me dijo que me fuera a casa, pues estaría por llegar la madre de su hijo. ¿De qué demonios hablas, Gustavo?, le pregunté confundida. Creo que olvidé contártelo, Perla. Tuve un hijo con Sonia, mi compañera de trabajo, hace 15 días. Tenía pensado que fuera sorpresa, pero como siempre arruinas todo, quiero que te largues de la casa mañana temprano. Voy a proponerle matrimonio a Sonia, me decía burlesco. Pero Gustavo, estamos muy lejos de la casa. Ya es tarde y estoy embarazada. Al menos dame para tomar un taxi, le dije llena de humillación. Estás loca, Perla. No puedo gastar dinero en pendejadas, y menos ahora que soy padre y estoy por casarme. Pero mira, te daré un consejo gratis. Apresura el paso, no vaya a ser que te asalten en el camino, me dijo riéndose mientras cerraba la puerta. Tenía muchísimo miedo, pues pasaban de las 9 de la noche y Rosario no vivía en la mejor zona, así que emprendí mi camino lentamente porque me cansaba bastante rápido. Caminé por más de 1 hora hasta que el cansancio me venció y decidí sentarme afuera de lo que parecía ser un salón de fiestas, o al menos eso creía en ese momento. Saqué mi teléfono celular para mandarle un mensaje a Rosario para que me orientara
pues no sabía el camino hacia mi casa. Para serles sincera, estaba perdida. Pero al querer mandar el mensaje, mi celular se descargó repentinamente hasta apagarse. No pude más y comencé a llorar de rabia y desesperación. No entendía cómo era posible que me estuvieran haciendo esto, pensaba, cuando de repente salió una mujer de aquel salón y se acercó a mí. ¿Te encuentras bien, muchacha?, me preguntó en un tono dulce. Sí, gracias, le dije limpiándome las lágrimas y poniéndome de pie a toda prisa. Tranquila, me dijo, ¿por qué no pasas y te tomas algo? Accedí algo avergonzada, pero no sabía dónde estaba. Quizás al terminar la fiesta alguien se ofrecería a llevarme a casa. Al entrar, estaba muy raro el salón, ya que era un cuarto grande con muchas puertas y unos enormes arcos grandes que daban hacia un jardín que no podía ver con claridad, porque esa parte se encontraba en completa oscuridad. El salón tampoco estaba demasiado alumbrado, pues la única luz que tenía provenía de unas cuantas veladoras. ¿Tienes hambre?, preguntó aquella mujer. No, muchas gracias, solo un poco de sed. Todos tenemos sed aquí, dijo con una cálida sonrisa, pero veré qué puedo traerte. Se dirigió hacia una de las esquinas donde había una enorme mesa con un par de fotografías, algunos platillos y unas cuantas bebidas y golosinas. Se me hizo algo extraño ver la decoración de lo que yo creía era el buffet. Aparte era tan poca la comida para tantos invitados que había, que estaba por rechazar el jugo que me había llevado la mujer. Disculpe, le dije nerviosa, ¿las personas de la foto son los festejados de la fiesta? No, mujer, ¿cómo crees? Ellos son los dueños del lugar. No quisiera ser criticona, ni mucho menos desagradecida, pero me parece un tanto extraña esta celebración de cumpleaños. Todo está muy oscuro y hay demasiados niños sin supervisión. Mira, no te preocupes por tonterías. Tómate tu jugo y disfruta de la fiesta, me dijo. Así lo hice. No volví a hacer más preguntas para evitar que me echaran de la fiesta, pero como toda embarazada, me entraron unas ganas tremendas de ir al baño. Traté de buscar a la mujer para que me orientara, pero la oscuridad y la multitud de gente me hicieron imposible encontrarla. Así que decidí buscar el baño por mi cuenta. Traté de abrir una de las puertas, pero estaba cerrada. Cuando iba a hacerle la lucha de abrir la segunda, escucho que gritan mi nombre y al voltear quedé en shock al ver a mi primo Julio parado a escasos centímetros de mí. Perla, prima, no sabes cuánto te he extrañado. ¿Pero qué haces aquí?, me dijo un poco confundido. ¿Pero qué demonios, Julio? ¿Cómo es posible?, le respondí a punto del desmayo. ¿No se supone que tú estás muerto? Muerto, me interrumpió Julio. Sí, le dije tartamudeando. Sin pensarlo giré la perilla de la puerta, muerta de miedo, y para mi buena suerte, esta de inmediato se abrió y pude darme cuenta de que era una oficina. Corrí al escritorio para agarrar el teléfono, pero una mano me lo impidió. ¿Quién eres y qué haces aquí? Lo siento, me llamo Perla, señor, y una señora me invitó a la fiesta. No pretendo robar nada, se lo juro. Solo quiero hablarle a la policía. Acabo de ver y hablar con un primo que según estaba muerto desde hace 5 años. El hombre prendió su linterna y me aluzó directamente a la cara, y al verme en el estado en el que me encontraba se compadeció de mí y me ofreció una silla para sentarme. Ya un poco más tranquilo, se presentó. Tranquilízate, muchacha. Nada va a pasarte. Yo soy Aurelio y soy el velador de este panteón. Lo que quiero saber es cómo es que entraste si yo cerré muy bien. ¿Está usted loco? ¿Cómo que panteón? Si allá afuera tienen una fiesta. ¿Es usted sordo que no escucha la música? Si es la fiesta que los muertos tienen cada año, ¿qué no sabes qué día es hoy? No, ¿qué día es? Es 2 de noviembre y ellos tienen festejando desde ayer, pues es cuando se les da permiso que vuelvan nuevamente. Ahora explícame, ¿cómo has entrado? Después de tomar un poco de aire, le platiqué que una señora había salido del lugar y me había invitado a pasar, y que en ningún momento había visto las puertas cerradas. Él trataba de explicarme de que vivos y muertos no debíamos de convivir, debido a que muchos no aceptaban su muerte y buscaban un cuerpo el cual poseer. Pero señor Aurelio, todo esto me parece difícil de creer. A ver, muéstrame las tumbas y explíqueme de dónde es que me dieron el jugo. Mira, muchacha, me respondió molesto. Aquí son solo las oficinas.
Pasando aquellos arcos del fondo es donde está el jardín y las tumbas. Y el jugo que dices que te dieron lo han de haber tomado del altar que les tienen a los fundadores del panteón. Aparte, me acabas de decir que viste a tu primo muerto, ¿no? ¿Cómo es que no sabías que aquí lo habían enterrado? Lo que pasa, señor Aurelio, es que estaba fuera de la ciudad cuando él murió. Mira, muchacha, tienes que salir de aquí antes de que se den cuenta de que no estás muerta. Abrió la puerta con mucho cuidado, cuidando de hacer el menor ruido posible. Mi primo me sonrió al verme y yo no pude evitar dejar caer algunas lágrimas al ver que se despedía de mí. Pero al llegar casi a la puerta, vi que venía entrando Gustavo, mi marido. Gustavo, mi amor, le grité, tenemos que salir de aquí. Estas personas están muertas. Avanza, muchacha, deprisa, me decía don Aurelio empujándome. Logramos salir del panteón y Gustavo seguía ahí sin moverse. Traté de correr hacia él cuando las puertas comenzaron a cerrarse, pero don Aurelio me detuvo con gran fuerza. ¿Pero qué es lo que haces, muchacha? Él es el padre de mi hijo, ¿qué no ve? Lo siento, muchacha, pero ahora él ya es uno de ellos. ¿Pero qué demonios?, le dije sorprendida. Las puertas se cerraron y Gustavo se había quedado dentro. Comencé a tocar y a gritarle, pero nadie respondía. A los pocos minutos comenzó a clarear. Le exigí a don Aurelio que abriera. Necesitaba ayudarlo, pero vaya sorpresa que me llevé, pues al abrir las puertas Gustavo no estaba por ninguna parte. Ni rastro de la fiesta, ni de la gente que se encontraba en el lugar. Todo estaba perfectamente limpio y acomodado. Todo, excepto la silla y el jugo a medio tomar que me habían regalado la noche anterior. Me fui hacia los arcos donde decían que estaban las tumbas. Recorrí una por una en busca de Gustavo. Sabía que no se lo merecía, pero no dejaba de ser el padre de mi hijo. El panteón era más grande de lo que creía, así que me tomó más de 2 horas, pues entre tumba y tumba me sentaba a descansar. Después de terminar y cerciorarme de que no estaba Gustavo, me dirigí a la salida pensando que quizás el estrés de la noche me había hecho ver cosas que no eran. Pero justo en la salida me topé a Rosario. Perla, veo que te has enterado, lo siento mucho, me dijo Rosario. No entiendo a qué te refieres, Rosario. Al accidente que tuvo Gustavo. Si no sabes lo de Gustavo, ¿qué haces aquí, Perla? Vine a traerle algunas flores a mi primo, le respondí. Ay, Perla, lo que pasa es que Gustavo tomó bastante anoche y cuando iba por la mujer con la que había tenido un hijo, tuvo un terrible accidente donde perdió la vida. Por eso vine a arreglar los papeles, porque hoy lo enterramos debido a cómo quedó. No pude responderle ni una sola palabra. Me alejé de ahí lo más pronto posible. No asistí a su entierro porque le dieron prioridad a la madre de su hijo, pero eso no importa, porque cada 2 de noviembre suelo pasar a dejarle al panteón un plato de su comida favorita y alejarme unos metros para luego observarlo por el retrovisor por algunos segundos. Nunca pises el círculo. Había escuchado siempre de las personas que tenían el don de comunicarse con los muertos. Incluso mi mamá era una de las fieles creyentes de esa clase de cosas. Para mí siempre fueron cosas sin sentido. Gente que lucraba con la fe de las personas por ganarse unos pesos. Me burlaba cada vez que mi mamá tocaba ese tema, o cada vez que mi madrina iba a visitarnos y nos contaba un sinfín de experiencias que ella había tenido con sus clientes. Porque según ella, tenía el don de hablar con los difuntos. Hasta hace 4 meses mi vida cambió por completo. Mi madre trabajaba en el aeropuerto haciendo la limpieza y lamentablemente ella se contagió de COVID, o eso es lo que dijeron los médicos, ya que después de que ella sufriera un desmayo en su trabajo, jamás pude volver a verla, ni mucho menos hablar con ella. Las autoridades me pusieron en cuarentena a pesar de haber salido negativa después de hacerme los estudios. Me encontraba muy mal, sola y sin un peso. Mis vecinos no me hacían la vida más fácil, ya que me culpaban de llevar el virus a la colonia. Me aventaban piedras, huevos, incluso orines. Estaba al borde de la locura. Si no fuera por mi madrina, que a pesar de las constantes burlas que yo le hacía, nunca me abandonó. Ella me llevaba comida todos los días y algunas cosas para mi higiene personal. A los 3 días del trágico suceso,
Ella llegó con las cenizas de mi madre y fue ahí cuando le pregunté que si era cierto que ella podía hablar con los muertos. Ella solo me miraba sin decir palabra alguna, pero yo la seguía presionando en que me diera una respuesta, hasta que terminó por aceptarlo. Ella comenzó a contarme que desde niña los podía ver. Sus padres la llevaron con varios psicólogos y psiquiatras, ya que ellos creían que era un desorden psicológico. Pero en todas las pruebas salía bien. Fue del modo en que poco a poco fueron aceptando su don. Con el paso del tiempo la gente se dio cuenta y comenzaron a acudir con ella. Incluso así fue como se conocieron mi mamá y ella. Mi madre le pidió la ayudara para tener contacto con sus hermanos que habían asesinado. Y desde ese día se hicieron muy amigas y después comadres. Yo escuchaba fascinada lo que me decía, pues todo eso ahora me llenaba de consuelo. Cuando terminó de contarme su historia, le pregunté con voz temblorosa que si ella podía ver a mi mamá. Mi madrina comenzó a llorar y me dijo en un tono cortante: ¿por qué crees que estoy aquí? Tu madre me manda todos los días. Ella está muy preocupada por ti. Tienes que ser fuerte y salir adelante para que ella pueda irse y descansar en paz. Yo no tengo fuerza para seguir, le dije entre lágrimas. Si mi mamá no está aquí, yo ya no quiero vivir. Ella tomó las cenizas de mi madre y las puso entre mis manos y me dijo lo siguiente: aquí te traje un par de cirios. Préndelos durante la noche y no olvides ponerle un vaso grande de agua, ya que mi comadre tiene mucha sed. Diciendo eso se levantó de inmediato y justo cuando iba a abrir la puerta, le grité: madrina, quiero hablar con ella. Ella volteó palidecida y me dijo: temía que me lo pidieras. ¿Pero por qué? Es lo que tú haces, ¿no? Ayudar a la gente a comunicarse con sus muertos. Ayúdame, por favor. Pero ella solo agachó la mirada y salió a toda prisa. Lloré durante el resto de la noche y me preguntaba el porqué de la negativa de mi madrina. Cuando por fin me estaba quedando dormida, juro que pude sentir la presencia de mi madre. Sentía cómo acariciaba mi cabello. Eso me reconfortó y pude dormir profundamente. También dormí, que no escuché cuando entró mi madrina a dejarme el desayuno. Lo mismo pasó con la comida y con la cena. Cualquier descuido que tenía, ella aprovechaba para dejarme mi comida sin que yo pudiera verla. Así pasó una semana hasta que un día me armé de valor y decidí ir a buscarla, no sin antes disfrazarme lo mejor posible por temor a mis vecinos. Cuando toqué a su puerta, mi madrina casi se desmaya al verme. ¿Pero qué haces aquí, muchacha del demonio?, me dijo bastante asustada. ¿Que no ves que si te ven te pueden llevar presa o te pueden hacer daño a la gente? Entra rápido antes de que te vean. Pues usted que lleva varios días esquivando a mi madrina y yo quiero pedirle nuevamente hablar con mi mamá. Por favor, necesito despedirme de ella para estar tranquila. Mire que ayer la pude sentir acariciarme el cabello. Por favor. Mira, mijita, ven, pásate al cuartito. El cuartito era un pequeño jacalito que estaba hecho de láminas y madera que se encontraba en el patio, y allí era donde ella trabajaba. El que tú te comuniques con un muerto no es cosa de juego, y mucho menos es nada sencillo. No me importa, madrina, estoy dispuesta a hacer lo que sea por volver a hablar con mi mamá. Te voy a contar algo que pasó hace tiempo. Tu mamá vino en el mismo estado en que estás tú ahorita. No pensó bien las cosas. Ella solo quería ver a su hermano y aceptó cosas horribles para lograrlo. ¿Qué cosas?, pregunté intrigada. Ella ofreció su cuerpo y su alma a un demonio con tal de ver a su hermano el último viernes de cada mes. Es por eso que tu madre se ausentaba por la noche y regresaba hasta la mañana. Solo que esos seres son muy traicioneros. Ellos deciden la hora y la forma de tu muerte. No me interesa, madrina. Yo estoy dispuesta a hacerlo. Ella comenzó por hacer un círculo con un polvo blanco en el suelo. Enseguida puso unos símbolos muy extraños a los lados. Me dijo que me metiera adentro y mandó a traer una gallina y frente a mí le cortó el cuello y comenzó a bañarme con su sangre. Estuve a punto de vomitar, pero hacía mi mejor esfuerzo. Después de varias oraciones en un idioma que no conocía, comenzó a escupirme una especie de vino o algo parecido, ya que tenía el olor muy fuerte. Me pidió que saliera del círculo y me puso una marca en la frente, con una como ceniza negra. Enseguida ella entró al círculo y dijo que por nada del mundo intentara pisar ese círculo. Yo dije que sí.
que no se preocupara, que haría todo lo que me dijera. En ese momento ella se sentó y sacó de entre sus ropas un morral de terciopelo negro y tiró las piedras que tenía adentro. Algo que me llamó mucho la atención fue que las piedras estaban grabadas con unos símbolos muy extraños. La lanzó 2 veces más y me dijo que si estaba lista, puedes comenzar a hacer preguntas. Comencé a preguntarle cosas que solo mi madre y yo sabíamos, para asegurarme de que no fuera un truco, y conforme me contestaba todas correctamente, la cara de mi madrina se transformaba poco a poco en la de mi madre. Le empecé a reclamar el por qué me había dejado sola, y ella me respondió que ya era su tiempo, y que no debía sentirme sola porque su hermano y mi abuelita me cuidaban. ¿Y tu mamá? ¿Tú no me cuidas? Ella entristeció y dijo que debía pagar con oscuridad el error que había cometido, y que ahora me fuera y me encomendara a Dios y le pidiera que la perdonara, que ella no sabía lo que hacía. Traté de abrazarla, pero ella me empujó con tanta fuerza que me golpeé la cabeza y me desmayé. Cuando desperté, estaba acostada en el cuarto de mi madrina. Traté de contarle, pero me dijo que lo sabía todo, que mi madre lo había hecho para protegerme, ya que de haber pisado hubiera pactado con esos seres. Por eso ponen tantas tentaciones para que puedas caer. No sé si creas o no en mi historia, pero después de eso me he encomendado mucho a Dios y pido por el eterno descanso de mi madre y su pronto perdón. Yo también era como muchos de ustedes, pero crean o no, solo les pido una oración por mi madre. No les cuesta mucho, pero a ella le ayudaría bastante. Necrófilo. Había dudado bastante en contarte mi experiencia debido a la asquerosa o grotesca que es. Hace algunos años conseguí un trabajo como afanadora en un hospital y me habían asignado al área de cirugía para ayudar a la señora Delia. Debido a que era un área bastante ajetreada, aunque rara vez descansábamos, me había acostumbrado rápidamente al ritmo de trabajo. Lo malo es que debíamos rotar turnos y por ende me tocaba una semana de día y otra de noche. La señora Delia y yo nos llevábamos de maravilla con el personal de ambos turnos. Por eso imagino que se atrevieron a pedirnos que cubriéramos el área de la morgue. Lamentablemente, había ocurrido un fuerte accidente donde los involucrados eran unos jóvenes de entre 19 y 25 años. Al llegar, pudimos ver cómo estaban bajando los cuerpos de los chicos que habían perdido la vida de camino al hospital, y uno de los camilleros tocó el seno de una de las 2 jovencitas que habían llegado. El otro camillero hizo un gesto de desaprobación, pero no le dijo nada. Podía ver la lujuria en sus ojos, y mientras el doctor firmaba el ingreso de los cuerpos, ese canijo de Jaime le faltaban manos para tocar a las jovencitas. No fue hasta que el doctor volteó y al verlo, muy enfurecido, le pidió que se retirara del lugar. Yo me acerqué muy disimuladamente a bajarle la blusa que ese malnacido le había subido para tocarla. La señora Delia me platicó que Jaime llevaba muchos años trabajando ahí y que había ciertos rumores sobre los extraños gustos de él. ¿A qué se refiere con eso, señora Delia?, le pregunté curiosa. Mira, hijita, a mí no me hagas mucho caso, pero por ahí cuentan las malas lenguas que ese desgraciado tiene intimidad con los pobres muertos. Déjese de bromas, doña Delia, le dije. Eso es algo bien delicado. Aparte, si fuera cierto, ¿usted cree que lo tuvieran trabajando aquí?, le respondí desconcertada. Pues por eso te digo, es lo que dice la gente. Sepa Dios cuál será la verdad. Pero a ese canijo lo tienen trabajando aquí porque su tío es el director del hospital. Y ni quien le diga nada. Aparte, ¿no se te hace raro que solo quiera turnos de noche? Doña Delia, ¿cómo cree? De seguro los pide porque tiene cosas que hacer por la mañana, o porque se le ha de hacer más corto el tiempo en la noche. No, qué fregados. Este condenado mañoso pide esos turnos para poder hacer sus fechorías sin que nadie lo pueda ver. El doctor en la noche solo viene cuando le avisan que llegaron cuerpos. Nos quedamos calladas cuando vimos que se acercaba el doctor Ramírez. ¿Todo bien, muchachas?, nos dijo con un tono amable. Sí, doctor, es solo que me da nervios estar entre los muertos, respondió doña Delia. Pero señora Delia, lleva trabajando más de 15 años aquí en el hospital. Ya debería de estar acostumbrada a todo esto. No, doctor, eso es algo a lo que yo no creo acostumbrarme nunca. Miren nada más tantos jóvenes, toda la vida por delante, y vean nomás cómo terminaron.
Pues sí, lamentablemente la juventud de ahora vive una vida bastante apresurada. No miden los riesgos y ve ahí las consecuencias. Y ellos, gracias a Dios, no quedaron tan mal, dijo el doctor. ¿Y a ti no te asusta estar tan cerca de los cadáveres?, me preguntó. Ay, doctor, para serle sincera, a mí me dan más miedo los vivos que los muertos. Estos pobres, ¿ya qué me pueden hacer? Te equivocas. Hay cosas que la ciencia no ha podido explicar. En todos los años que llevo de carrera, me ha sorprendido infinidad de cosas que pueden hacer los muertos. Te parecerá tonto, pero en una ocasión me trajeron un cuerpo de una mujer que había sido secuestrada y torturada. Lamentablemente, cuando la encontraron, presentaba un grado de rigidez bastante avanzado. Yo era recién graduado, así que mi inexperiencia hizo que me pusiera muy nervioso, a tal grado de no saber qué hacer o por dónde empezar. Y ya en mi desesperación, llamé a uno de mis maestros de la facultad para que me auxiliara. Y cuando llegó, comenzó a hablarle al cuerpo como si estuviera viva. Le dijo que tenía que ayudarnos para que ella pudiera reencontrarse con su familia. Fue entonces que la rigidez de su cuerpo comenzó a desaparecer y de esa manera pudimos manipularla con facilidad para hacerle la autopsia. Dijo: ay, doctor, ojalá un día de estos también le metan un estate quieto al manilarga de ese mentado Jaime. Cállate, hijita, ya no estés molestando al doctor. Más bien vamos a ponernos a trabajar, decía doña Delia bastante apenada por mi indiscreción. El doctor solo sonrió y se dio la media vuelta para comenzar a trabajar. Nosotros hicimos lo mismo. Tratábamos de hacer el menor ruido posible para no distraer al doctor. Después de algunos minutos llegó la hora de nuestro descanso, así que le dijimos al doctor que saldríamos a cenar algo. Estábamos terminando de cenar cuando se acerca Andrés, uno de los guardias de seguridad, para ver si no teníamos un encendedor para prender su cigarro. Le dijimos que no, y cuando estaba por irse, pasó Jaime por enfrente de nosotros fumando, a lo que yo le sugerí que se lo pidiera a él. Pero Andrés se negó de inmediato, dijo que él jamás le pediría nada a ese monstruo. Y al preguntarle por qué, esto fue lo que respondió: hace 5 años entré a trabajar aquí al hospital, y una de mis primeras guardias fue en la morgue. Ese día había sido demasiado pesado, según me comentó mi compañero que había estado en el turno en el día. Ya para las 11 de la noche estaba todo muy tranquilo y eso provocó que me quedara profundamente dormido. Cuando me despertó unos ruidos que se escuchaban en la habitación de al lado. Me levanté muy despacio para que no pudiera escucharme, él o la intrusa. Y vaya sorpresa que me llevé. Cuando entré, pues estaba Jaime encima de uno de los cadáveres que se encontraban en la plancha. Los besaba y los lamía de una manera tan morbosa que aún hasta la fecha me produce náusea recordarlo. Me le fui a los golpes al ver tan atroz escena y llamé a la policía. Cuando llegaron, también llegó el director del hospital y me dijo que si no quería perder mi trabajo y que me acusara de robo, debía decir que todo lo había inventado yo por problemas personales con Jaime. Sé que no estuvo bien mentir para salvar a ese loco, pero necesitaba mi trabajo. Lo peor de todo es que no fue la única vez que lo vi haciéndolo. En repetidas ocasiones lo he visto mantener intimidad con los cadáveres. ¿Qué?, le dije sorprendida. O sea que el director sabe lo que hace ese tipo y no hace nada al respecto. Tenemos que denunciarlo, le dije bastante molesta. Ay, hijita, aquí todos sabemos de las andanzas del Jaime. Si no decimos nada es por temor a que nos corran o que nos acusen de robo, como dice Andrés. Estábamos tan entretenidos en la plática que no nos dimos cuenta de que nos habíamos pasado casi 20 minutos de la hora de comer, hasta que pasó el doctor dándonos las buenas madrugadas. Nos levantamos a toda prisa y nos disponíamos a trabajar, pero muy curiosamente nos mandan a llamar para limpiar los baños de un área que no nos correspondía. Yo volteé al ver a la señora Delia bastante confundida, pero ella solo dijo que iríamos de inmediato. Le fui reclamando durante el camino el por qué había aceptado si era un área que no nos tocaba, y ella solo respondió que lo más seguro era que Jaime estuviera detrás de eso. Yo en tono burlesco le dije ¿qué tenía que ver eso con Jaime? Que él era un loco y que nos pusiera a lavar los baños era algo totalmente diferente. ¿Tú qué sabes, mensa?, me dijo molesta. Solo esperaba que se fuera el doctor para meterse allá con las muchachas.
Ay, doña Delia, ¿por qué hice eso? Ya deja de estar de preguntona y ponte a trabajar. Allá él y su conciencia. Él lo va a pagar con Diosito y con los muertos. Seguimos trabajando en silencio y cuando terminamos fuimos a avisar que ya habíamos terminado. La enfermera que nos mandó vio su reloj y dijo: está bien, doña Delia, creo que ya pueden regresar. Estaba todo en completo silencio. Cuando me dice doña Delia: ya debe haber terminado este cabrón. Vamos a ver qué gracia nos dejó hijita. Y vaya sorpresa que nos llevamos. Estaba Jaime en el piso con los pantalones abajo y sin camisa. Una de las chicas estaba en el suelo también, como si le estuviera practicando sexo oral. Y la otra parecía estarlo abrazando, muy fuerte, porque comenzaba a vérsele partes muy moradas en el pecho y la espalda. Corrí a pedir ayuda, y al llegar médicos y enfermeras quedaron horrorizados al ver esta escena. Dicen algunas de las personas que lo ayudaron que tuvieron que quebrar los brazos de la chica para que lo pudiera soltar, y la mandíbula de la otra. Afortunadamente perdió el miembro. Y digo afortunadamente porque ya no podrá volver a usar. Y digo afortunadamente porque ya no podrá volver a abusar nuevamente de alguna otra chica que llegue a la morgue. Ahora entiendo que el doctor Ramírez tenía razón. No solo hay que temerle a los vivos, sino también a los muertos, porque ellos también pueden tomar venganza. Tengo algunas otras historias que contarte que me ha tocado vivir en el hospital. Espero poder mandártelas pronto. Vestido maldito. Historias macabras para no dormir. Hola, mi nombre es Adriana y no temo darte mi nombre real, ya que si fui capaz de atreverme a hacer lo que te voy a contar a continuación, soy capaz de afrontar las críticas y burlas de tus lectores. Desde niña siempre me llamó la atención la alta costura. Quería estudiar diseño de modas, pero no tenía los recursos para hacerlo, ya que la mayor parte de mi familia se dedicaban a estafar a cientos de turistas con las famosas limpias de mi pueblo. Con esto no te quiero decir que no haya gente que realmente sea buena haciendo eso, pero ese no era el caso de mi familia, que se conformaba con cobrar los 100 pesos de la limpia y 25 pesos del huevo que nosotros nos dedicábamos a rellenar por las noches, con cabellos y una que otra gota de agua con colorante simulando sangre. Ya varias veces le habían puesto sus buenas golpizas al descubrirlos, pero eso a mi familia nunca le importó, ya que eran bastante holgazanes para trabajar. Hacía pequeños arreglos de costura en mi casa, como poner un cierre o hacer una que otra bastilla. Después de un tiempo, yo misma iba confeccionando mi ropa. Empecé con una blusita, después una falda y así iba poco a poco, hasta que un día mi hermana Guadalupe, que estaba próxima a cumplir sus 15 años, me pide que le hiciera un vestido, que ella sabía perfectamente que sería imposible tener una fiesta, pero al menos le diéramos el gusto de lucir un vestido ese día. Todos nos cooperamos y le dimos el dinero a papá para que fuera a comprar la tela. Trabajé muy duro para poder cumplirle su sueño. Tomé varias ideas de diferentes diseñadores famosos, sin olvidar mis raíces. Puse mi cariño en ese vestido y al estar casi listo, se los mostré para que me dieran su opinión. Se quedaron bastante sorprendidos, menos mi abuelita Juana, que al verlo solo se limitó a decir: ese vestido es del diablo, Adriana, tíralo. O no, mejor quémalo. Ay, abuelita, ya va a empezar. Usted siempre con sus cosas, le contesté bastante molesta. Ay, mamá, deja a las muchachas, si la Lupe se ve re bonita, dijo mi madre bastante emocionada al ver a mi hermana. Bueno, no digan que no se los advertí. Hasta acá puedo sentir esos trapos, solo traerán desgracia, repetía mi abuela con gran desaprobación. Tiene razón, doña Juana. Quítate ese vestido, Lupe. Es mejor que lo vendamos, para que no caiga desgracia aquí en la casa. ¿Verdad, suegrita, que tenemos que venderlo?, decía mi padre lleno de avaricia.
Ya se te figura, holgazán, que este trío de bobas te lo van a dar para que lo vendas y te gastes el dinero en la parranda. Lo que debes hacer es decirles de dónde sacaste esos trapos, decía mi abuela enrojecida por el coraje. Mi padre palideció al escucharla y, como era su costumbre, salió huyendo de ahí para evitar que lo empezáramos a cuestionar. Mi abuela decía tener un don. Según ella, predecía muerte y desgracia. Por eso sus padres la abandonaron a los 5 años. Cuando un día en la mañana mi abuela se despertó llorando y le dijo a sus padres que a su hermano José lo mataría un caballo, ellos se rieron sin parar, ya que aquel joven de 17 años era excelente montador. Él salía en las mañanas oscuras a llevar a pastar a las vacas y regresaba alrededor de las 9:30 de la mañana. Pero ese día estaba por empezar a acomodar la mesa para servir el desayuno, cuando uno de los vecinos de los padres de la abuela comenzó a gritar que José estaba muerto. El caballo se había asustado y había tumbado al infortunado muchacho y había pasado por encima de él provocándole la muerte. Su padre, cegado por el coraje, salió en busca de su hijo y, después de llevar el cuerpo a la casa, buscó al animal y lo mató a golpes. Después fueron y dejaron a mi abuela con una tía de su papá, ya que decía que estaba maldita. En otra ocasión, que llegó un gringo de una disque limpia, al verlo mi abuela le dijo a mi padre: mira, Leopoldo, este no tiene nada de tarugo. Haz tu circo y déjalo que se vaya en santa paz. No te metas en problemas. Ay, suegrita, usted que se apura. Ese es gringo y esos están rependejos. Ellos nomás con su ok y a suelte y suelte dólares. Ahorita le doy un buen susto, le decía bastante emocionado mi padre. Se metió muy confiado mi padre a hacerle su limpia, cuando a los pocos minutos podíamos escuchar a mi padre pedir auxilio, y al entrar, ahí traía el gringo a mi padre, a pura patada y a puñetazos. Y cómo no, y mi padre le había dicho que su mujer le era infiel con su mejor amigo desde hace más de 2 años, pero que él le cobraría $500 y hacía que su esposa solo tuviera ojos para él. Y lo que mi padre no sabía es que la esposa tenía 6 meses de haber muerto y él iba en busca de poder comunicarse con ella. Mi padre culpó a la abuela de lo sucedido y quiso correrla de la casa, pero mamá no se lo permitió. Realmente nunca se equivocó en lo que decía, pero nosotros no nos queríamos dar cuenta de eso. Por fin llegó el cumpleaños de mi hermana y mi madre había conseguido una cámara prestada para hacerle unas fotos a la Lupe. Y antes de salir de la casa, mi abuela gritó: están a tiempo. Quítate esos trapos, hijita. Eres muy joven aún. Eso no te pertenece y vendrá el dueño a reclamar lo que es de él. Ay, abuelita, usted ya está loca. ¿Cómo que no es mío si mi hermana Adriana lo hizo especialmente para mí? Lo que pasa es que no me quiere ver bonita, pero ya vamos, que se hace tarde, nos dijo mientras nos empujaba hacia afuera. Y ahí se quedó mi abuelita parada en la puerta llorando. Mamá decía que era porque ya estaba entrando en edad, así que sin darle tanta importancia, seguimos nuestro camino. La idea era tomar las fotos en la plaza del pueblo, pero mi hermana prácticamente le dio la vuelta a todo el rancho. Visitamos a varios amigos conocidos y familiares para que les mostrara su vestido, y antes de que oscureciera, nos fuimos a la plaza a tomar las últimas fotos, acompañadas de algunos amigos. Se paró debajo de uno de los árboles más frondosos, parecía una princesa, cuando de repente comenzó a decir que le faltaba el aire, y cuando estábamos por acercarnos a una de las ramas, cayó sorpresivamente golpeándose la cabeza tan fuerte que se podía ver claramente un agujero en su cabeza y esparcido por el piso lo que parecían ser sus sesos. Mi madre estaba como loca gritando y pidiendo ayuda, pero realmente todos estábamos en shock, que nos fue imposible reaccionar de inmediato, así que lastimosamente mi hermana quedó tendida casi por media hora y al llegar al CEMEFO nos pidieron que nos fuéramos a casa. El cuerpo lo entregarían pasada la medianoche. Al llegar, mi abuela ya tenía una foto de mi hermana con 2 veladoras blancas. Eso hizo enfurecer a mi mamá a tal grado de culparla por la muerte de mi hermana. Y ella, en su defensa, dijo que ella nos lo había advertido y que estaba culpando a la persona equivocada, que más bien
hablara con su marido, refiriéndose a mi padre, y cuando éste iba llegando a la casa, mi abuela lo confrontó. Ahora sí, Leopoldo, diles a tu familia de dónde fue que sacaste esos trapos con los que le hicieron el vestido a mi Lupita. Pues de dónde va a ser, doña Juana. Los compré en la tienda de tela, que no era para eso el dinero que me habían dado, para comprarle a mi hija, a que le hicieran su vestido. No mientas, no mientas más, desgraciado, le dijo mi abuela. Tu hija está muerta y es a causa de esos trapos que te robaste. Ya, abuela, basta, deja de echarle la culpa a un pedazo de tela. Ya, abuela, basta de echarle la culpa a un pedazo de tela. Mi papá no es culpable. Lo de la Lupe fue un accidente, le decía tratando de hacerla entrar en razón. Mi papá también quedó pasmado al escuchar tan terrible noticia. No lo podía creer, que su niño hubiera muerto. Él tomó durante toda la noche y mi mamá estaba muy mal. Así que mi abuela y yo nos hicimos cargo de todo. Al llegar con el cuerpo de mi hermana, la teníamos que cambiar. Mi madre quiso que le pusiéramos el vestido que yo le había hecho, ya que tenía solo unas pocas manchas de sangre por la parte de atrás. Decía que quería que se llevara el vestido que la había hecho tan feliz en vida, pero mi abuela se negó y le dijo que por lo menos la dejara irse tranquila y sin la maldición de esos trapos. Así que le pusimos un vestido sencillo que yo también le había hecho para el diario, y el otro vestido mi abuela lo botó a la basura. Varios vecinos nos cooperaron para el velorio, y ahí nuevamente mi abuela comenzó a decir que ese vestido estaba maldito y había sido el causante de la muerte de mi hermana. Y obviamente nadie le creyó, porque sabían perfectamente cómo engañábamos a la gente. Tratábamos de hacer nuestra vida en la medida en que la pena y el dolor por la muerte de mi hermana nos lo permitía. Un buen día, por cuestiones de un trabajo que me habían encargado, tuve que ir a otro pueblo en busca de una tela que me hacía falta para un vestido de bautizo, y mi abuela me acompañó. ¿Y cuál sería nuestra sorpresa? Que al pasar por la iglesia de aquel pueblo, vemos a una jovencita celebrando sus 15 años con el vestido que yo había hecho para mi hermana. No pude aguantar las ganas de acercarme y preguntarle dónde había comprado tan hermoso vestido, a lo que ella respondió que se los había vendido don Leopoldo, un señor del pueblo de aquí adelantito, dijo la mamá de la joven. Fue entonces cuando mi abuela comenzó a decirle: deberías de quitarte esos trapos, mujer, si no quieres que termine como mi Lupita. No vayas siendo vieja loca, le dijo la mujer sin sentir vergüenza alguna. Yo pagué por él, así que yo se lo pongo a quien quiera. Mi abuela trataba de explicarle lo que había pasado con mi hermana, pero no querían escucharnos hasta que nos sacaron de la iglesia a empujones. Nos quedamos del otro lado de la acera, viendo cómo aquella jovencita lucía ese vestido maldito. Si sientas culpa, hijita, allá ellas y su terquedad, pero tendrán la misma suerte que nosotros, dijo mi abuela bastante resignada. Y cuando nos dimos la vuelta para marcharnos del lugar, se escuchó tremendo estruendo que fue imposible no voltear, solo para darnos cuenta nuevamente que mi abuelita tenía razón. Una camioneta había perdido el control, provocando que se metiera a la iglesia y atropellando solo a la joven quinceañera. Les parecerá absurdo, pero juro que así fue. De aquella camioneta bajó un joven gritando y pidiendo perdón al ver el cuerpo tendido de la muchacha. Decía que algo se había apoderado de la camioneta y le fue imposible frenar. Mi abuela y yo nos fuimos a toda prisa para evitar que nos culparan, y al llegar a casa le contamos lo sucedido a mi madre, que de inmediato fue a levantar a golpes a mi alcoholizado padre. Ahora sí, desgraciado, ¿me vas a contar de dónde fue que sacaste esa tela para el vestido de mi hija?, le decía a mi madre enfurecida. Ya te dije, mujer, ve a la tienda de telas, ¿qué más quieres que te diga? Deja de mentir, Leopoldo. Volviste a vender el vestido y ahora otra muchachita ha muerto. ¿Cómo te atreviste a arruinarle la vida de esa manera a esa familia?, le decía mi abuela mientras la apuntaba con su bastón. Esas telas se las robé a don Severino. Cuando iba para el pueblo me dijo que si me quería ganar unos pesos, y yo le dije que sí, pues estaba muy necesitado y no sabía si me iba a alcanzar con lo que me habían dado. Así que me fui con él y le ayudé a descargar hartas cosas que traía, alimentos para sus animales, cajas de vino y veladoras.
y muchas telas. Se me hizo fácil agarrar algunas. De tantas que eran, no se iba a dar cuenta. ¿O sí? Si serás tarugo. ¿No ves que ese hombre es malo? Tiene pacto con el diablo. Y no sé con qué otras tantas cosas. Viste muertos y santos que solo él conoce. ¿Qué digo santos? Si esos son demonios, le decía a mi abuela asustada. Que muertos ni que nada, doña Juana. Usted ya está quedando loca por la edad. Locas nos vas a volver tú con tus tarugadas, Leopoldo. No por nada es tan temido aquí en la región. ¿A poco no has visto las camionetas que llegan a su casa? Puro artista. Y desde que diputados van a verlo. Y mi comadre, que es vecina de él, dice escuchar gritos y lamentos toda la noche. Y ella ha visto cómo familias muy pobres van y les llevan los cuerpos de sus difuntitos y dice que los paga muy bien. Sabrá Dios qué hará con las almas de esos pobres. Y yo estoy segura de que esos trapos eran para alguno de sus muertitos. ¿O cómo explicas lo que ha pasado? Él solo la miraba asustado sin saber qué responder. Y es que entre los gritos y las peleas no habíamos escuchado que tocaban, hasta que vimos a la mamá de la jovencita parada frente a nosotros. Traía el vestido lleno de sangre y se lo aventó a mi padre al suelo, escupiéndolo y maldiciéndolo hasta el cansancio. Mi padre lo agarró, pero rápidamente mi madre se lo quitó de las manos y se lo dio a mi abuela. Ella trató de quemarlo de inmediato, pero parecía que el fuego no lo tocaba, porque a pesar de que duró varias horas prendido, nos dimos cuenta de que estaba intacto. Esos malditos no nos permitirán destruirlos, porque cuidan y velan por lo suyo, decía mi abuela. Así que lo agarró y lo echó en una bolsa con 3 nudos, le roció la bolsa por fuera y por dentro con agua bendita y lo puso hasta el fondo de su guardarropa. Ese día sentimos una tranquilidad que hacía mucho no sentíamos, pero el que jamás volvimos a saber fue de mi padre. Esa misma noche desapareció misteriosamente. Ya han pasado casi 8 años y hasta la fecha no sabemos de él. Mi abuela dice que ahora paga por haber robado a la persona equivocada. Y ese vestido sigue guardado desde entonces, salvo la vez que lo saqué para deshacerme de la competencia. Pero esa es otra historia que con gusto te las contaré, si así lo desean. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Visita la descripción. Quiero enviar un saludo especial a uno de nuestros queridos suscriptores, Itzel, de México, San Luis Potosí. Muchas gracias por ser parte de este programa. Vestido maldito, parte 2. Después de tratar de contactar a Adriana durante varios días para que pudiera contarnos el resto de la historia, por fin pudo contestarnos. Le hice saber que habíamos muchos esperando la segunda parte, a lo que ella respondió: agradezco el interés de parte de todos ustedes, pero saben, realmente me avergüenza hasta dónde puede llegar la ambición de algunos de nosotros para conseguir lo que queremos. Mira, te contaré después de que murió mi hermana y de la desaparición de mi padre. Las cosas cambiaron bastante en casa. Mi madre se volvió muy paranoica. Estábamos enfrentando problemas económicos bastante fuertes, hasta que un día, camino a la tienda, vi un papel pegado que decía lo siguiente: se le invita a toda la población en general al primer concurso de diseño de vestido típico mexicano, con motivo de la celebración del aniversario de nuestro hermoso pueblo. El primer lugar tendrá 10,000 pesos en efectivo y será nuestra reina elegida quien porte su diseño. El segundo lugar obtendrá 5,000 pesos en efectivo y una canasta de dulces típicos de la región. Y el tercero, 1,500 pesos en efectivo y un reconocimiento. Tomé el papel y corrí a mostrárselo a mi abuela. Y ella me dijo que me animara, que tenía mucho talento. Pero al escuchar aquello, mi mamá se puso histérica. ¿Pero qué demonios, Adriana? ¿Ahora a quién piensas matar? Cálmate, mija. La niña no tiene la culpa, le decía mi abuela a mi madre, tratándole de tranquilizar. Ay, mamá,
Por Dios, no entiendes que esta está maldita. Por su culpa, mi hija está muerta. Te equivocas. Está muerta por el ratero de tu marido. Tranquila, Adriana. Esto no ha sido fácil para tu mamá. Tienes que tener paciencia. Por la tarde fui a inscribirme al concurso y desafortunadamente ahí me topé con Sofía, la hija de uno de los hombres más ricos del pueblo. Su padre era ganadero y también el presidente municipal. Realmente nunca nos llevamos bien. Era la típica niña malcriada. A todo el pueblo hacía menos y a mi familia más, debido a que éramos uno de los culpables de que el pueblo fuera tan famoso en el mundo, y no porque hubiera buenos curanderos, sino por timar y robar a la gente. Al verme, ahí me dijo que no perdiera mi tiempo, que una muerta de hambre como yo no tendría oportunidad de ganar. Eso me llenó de rabia y juré que se arrepentiría de sus palabras, a lo que ella me respondió de una manera bastante altanera. ¿Me vas a hacer un embrujo con las hierbas que cortas del monte o con los huevos que pintan tú y tu hermana? Perdón, mejor dicho, con los que pintas tú, porque tu hermana ya está muerta, pagando todo lo que han robado. No pude ni siquiera pronunciar palabras. Me di la media vuelta llorando y jurando a mis adentros que lo pagaría muy caro. Al llegar a la casa y verme a mi abuela en ese estado, me preguntó qué había pasado. Después de contarle lo sucedido, dijo que tenía que calmarme y hacer mi mejor esfuerzo para que esa niña rica se tragara sus palabras. Así que esa misma noche comencé a hacer mi bosquejo, porque solo darían 2 semanas de plazo para terminar el vestido. Trabajé muy duro para poder comprar todos mis materiales, incluso mi abuela vendió algunas gallinas para ayudarme. Un día antes de la presentación de los vestidos tuvimos que hacer una presentación para que los jueces comenzaran a evaluarnos y para que la reina pudiera medirse cada uno de ellos y hacerle los arreglos pertinentes. Llegué muy emocionada y segura de mi trabajo. Incluso había hecho una funda hermosa bordada a mano para que se mantuviera intacto. Pero al llegar, me llevé una sorpresa al ver que se habían inscrito más de 10 mujeres que llevaban unos vestidos realmente hermosos. Pero eso no había sido lo que me desanimó. Lo peor que pasó fue el darme cuenta de que Sofía sería la reina del pueblo. Ahora entendía por qué no hubo lesiones. Al ser su padre el presidente municipal, podía hacer lo que quería en el pueblo. Pasaron los jueces con cada una de las chicas. Sus evaluaciones eran bastante rápidas y superficiales, pero conmigo lo revisaron minuciosamente. Supuse que era porque Sofía se los había pedido, hasta que uno de ellos dijo que era el trabajo más perfecto y detallado que había visto en su vida. Él juraría que era de un prestigiado diseñador. Eso enfureció tanto a Sofía que se negó a probarse mi vestido. Dijo que ni loca se metería en un vestido tan corriente y vulgar, por más que intentaron convencerla, fue un no rotundo. Así que después de agradecernos nos pidieron retirarnos a nuestras casas y nos dijeron que tendríamos que dejar los vestidos ahí, que mañana podríamos regresar a darle los últimos toques. Me fui a casa y esa tarde solo me dediqué a descansar y a pensar cuál sería el último toque que lo hiciera único. Después de meditarlo durante horas, comencé a hacer un lazo para el cabello bordado con unas hermosas flores fucsia y azul. Me concentré tanto que no puse atención a la hora, hasta que entró mi abuela con una taza de café. Ándale, hijita, apúrale, que se te hace tarde. Ya pasan de las 7 de la mañana y tienes que llegar antes que esas cabronas envidiosas. Ay, abuela, si el problema no son todas las muchachas, solo la sangrona de la Sofía que se la pasa haciéndome la vida imposible. Mira, hijita, ella tendrá dinero, pero no talento. Así que a ti, que te importe poco lo que te diga, ve y demuéstrale que tú puedes. Le di un último trago a mi café y me fui de inmediato. Al llegar, aún estaba cerrado y había otras 2 chicas esperando también. No fue hasta las 9:30 que esos cabrones se dignaron a abrir. Y vaya sorpresa que nos llevamos
al ver que todos los vestidos estaban tirados y cortados, todos excepto uno, el de Sofía. Ese estaba perfectamente acomodado. Las chicas se soltaron en llanto y comenzaron a llamar al resto. Yo me fui directamente a la casa del presidente municipal y comencé a gritarle que se hiciera cargo del asunto. Y como es un pendejo al igual que su hija, solo se limitó a decir que era culpa nuestra, que si realmente nos hubiera importado, nos hubiéramos quedado cuidándolos. Le dije que tampoco se me hacía justo que su hija fuera la reina y concursara al mismo tiempo, a lo que él solo se limitó a decir que nos veíamos por la noche, cerrándome la puerta literalmente en la cara. Sabía que sería imposible hacer un vestido nuevo en tan pocas horas, así que era el momento perfecto para vengarme de aquella malnacida. Le dije a mi madre que tendría que ir con la abuela a comprarme algunos hilos que me habían faltado, ya que a mí me era imposible ir en ese momento. Ellas accedieron y después de irse, corrí a la habitación de mi abuela a buscar el vestido. Después de encontrarlo, pensé darle una buena lavada, pero cuando lo saqué de aquella bolsa, el vestido estaba completamente limpio, incluso tenía un aroma muy bonito. Lo llevé a mi habitación y lo coloqué en el maniquí para tratar de arreglarle algún detalle que le diera un poco más de vista. Aunque para serle sincera, era perfecto. Estaba tan concentrada haciéndole las modificaciones que no me percaté cuando llegaron mi mamá y mi abuela, hasta que entró una de ellas y me dijo: «Pero muchacha del demonio, ¿qué es lo que estás haciendo?», me decía mi abuela en voz baja y bastante molesta. «Ay, abuela, por favor, cállate, que te puede escuchar mi mamá. Ahora no puedo explicarte, pero te prometo que en cuanto llegue, jamás volveré a sacar este vestido. Solo por hoy lo necesito», le decía a mi abuela tratando de que me entendiera. «No, Adriana, esto no te lo voy a permitir. Ya suficiente gente ha muerto a causa de este pinche vestido. Y de mi cuenta corre que de aquí no lo sacas. No sé en qué cosas estarás metida, pero no voy a dejar que te pase lo mismo que a tu padre. Realmente no sé qué me pasó en ese momento, pero sentí que algo se apoderaba de mí. Realmente quería ganar y que Sofía pagara por todas sus humillaciones. Así que lo que hice fue que aventé a mi abuela con fuerza, tomé el vestido y salí corriendo de ahí sin darle tiempo siquiera de ponerse de pie. Faltaba poco para el concurso, así que me fui directamente para donde sería el evento, y mientras acomodaba el vestido, escuché la voz de mi papá que me decía: «Adriana». Volteé para todos lados buscándolo, pero no estaba por ninguna parte. Supuse que serían mis nervios, así que yo continué con lo mío, cuando nuevamente lo volví a escuchar, y esta vez al voltear lo pude ver parado en la puerta. Caminé hacia él, pero se desvaneció. Eso me llenó de mucha tristeza porque realmente lo extrañaba demasiado. Estaba recargada en la puerta llorando por mi padre y acordándome de mi hermana cuando escuché unos pasos que se acercaban. Me limpié las lágrimas y me fui de inmediato hacia el vestido fingiendo acomodarlo, cuando un grito me hizo pararme de inmediato. «¿Pero qué demonios es esto?», gritó Sofía al ver mi vestido. Trató de arrancar mi vestido del maniquí, pero se enterró 4 alfileres que, para ser honesta, yo no recordaba haberlos puesto. Eso provocó que su mano comenzara a sangrar de una manera bastante extraña, ya que realmente no era para tanto los pinchazos que causa un alfiler. «¡Maldita bruja!», me gritaba una y otra vez. Fue tanto el alboroto que en pocos minutos el salón estaba lleno de gente que trataba de calmarla y de quitarle los alfileres de la mano. A los pocos minutos empezó el tan anhelado evento. Al presentar mi vestido, tanto jueces como el público en general se quedaron atónitos. Pude ver que entre el público había algunas personas que presenciaron la muerte de mi hermana. Comenzaban a persignarse, pero eso a mí no me importó. Me sentía orgulloso de mostrar mi creación. Cuando los jueces estaban listos, tomaron su decisión, así que por decisión unánime, yo había sido la ganadora indiscutible. La gente se puso de pie y comenzaron a ovacionarme. Les pidieron algunos minutos para que la reina se pusiera el vestido y pasara a desfilar, pero Sofía se negaba rotundamente. Nadie podía convencerla y tuvieron que llamar al presidente municipal para que la obligara a hacerlo.
Ojalá él tampoco lo hubiera convencido, porque inmediatamente que le comenzaron a poner el vestido, ella palideció casi al instante y no dejaba de decir que le faltaba el aire, pero eso a su padre no le importó. A empujones la sacó al escenario a que desfilara, y justo a mitad de la pasarela, ella se desplomó ante la vista de todos. Yo estaba en shock sin saber qué hacer, cuando de repente veo a mi abuela arriba del escenario tratando de quitarle aquel maldito vestido, pero desafortunadamente ya era demasiado tarde. Sofía había muerto ante la vista de todo el pueblo y yo la había asesinado, aunque no tuvieran cómo comprobarlo. Yo sabía que era culpable. Su padre recogió el cuerpo inerte de su hija, dejando el vestido tirado sobre el escenario, y comenzaron a sacar la gente, quedando el recinto totalmente vacío, y yo seguía ahí sin poder moverme, hasta que mi abuela me abofeteó para medio volver en sí. Me llevó a empujones hasta la casa, y ahí me estaba esperando mi madre, y al entrar ambas me dieron la paliza de mi vida, que bien merecía, me la tenía. Después de eso mi abuela volvió a poner el vestido en una bolsa, la roció con agua bendita y dijo que iríamos a casa del brujo de don Severino, al que mi papá tiempo atrás le había robado las telas para hacer el vestido. Traté de negarme, pero mi madre y mi abuela me llevaron a punta de golpes hasta allá. Y justo cuando íbamos a tocar la puerta, esta se abrió como si ya nos esperaran. Don Severino, buenas noches, dijo mi abuela. Perdone la hora en que lo venimos a molestar, pero creo que esto le pertenece, le dijo mostrándole la bolsa con el vestido. Pasen, por favor, nos dijo de una manera un tanto amable. Entramos no muy confiadas. Su casa era un tanto escalofriante, ya que tenía unas imágenes de tamaño real de una santa muerte y otras tantas que no conocíamos. También tenía un olor bastante extraño. Nos pidió que sacáramos el vestido y que vistiéramos a una santa muerta que se encontraba cubierta con un manto negro. Mi madre y mi abuela le colocaron el vestido y don Severino dijo: ahora sí, mi niña blanca, luce realmente hermosa. Podíamos escuchar muchos murmullos como si hubiera más gente, pero solo estábamos nosotros cuatro. Estaba muerta de miedo. No sé si eran mis nervios, pero veía sombras pasar muy cerca de mí, de mi abuela y mi madre. Nos disculpamos nuevamente y le dijimos que nos teníamos que retirar, que ya era muy tarde y no queríamos molestar. Y justo cuando estábamos por salir, nos dice: esperen un momento más. Entró a un cuarto y nosotros nos quedamos paradas en la puerta. Yo les decía que nos fuéramos, que aprovecháramos que él se había metido, pero mi madre se negó. Dijo que sería peor si lo desobedecíamos, que él nos buscaría y podría hacernos algo. Estábamos en eso cuando salió con un costal de yute en la mano y se lo entregó a mi mamá y le dijo: ahora la deuda de Leopoldo está saldada y mi niña blanca lo ha perdonado. Ve y dale cristiana sepultura. Ha sufrido bastante el pobre hombre. Dijo eso mientras se echaba a reír de una manera sarcástica. Al abrir el costal, mi madre casi se desmaya al ver que el costal estaba lleno de huesos, pero mi abuela la agarró y la empujó hacia afuera para irnos deprisa. Pero al salir de la casa, el hombre gritó nuevamente: te vas, Adriana, sin despedirte de tu amiga. Al voltear a verlo, la puerta donde minutos antes se había metido por el costal se abrió y pude ver y escuchar a Sofía parada en la puerta, llorando y pidiendo ayuda. Mi abuela le dijo que qué podíamos hacer para que liberara el alma de esa niña, a lo que don Severino le contestó molesto: esa deuda no es tuya, mujer. Tu nieta tendrá que vivir con el remordimiento de haber acabado con la vida de esta pobre infeliz por su avaricia. Aparte, ella tendrá que pagar sus acciones malas que tuvo en vida. Y qué mejor que aquí conmigo. Le pedí perdón y le supliqué por el alma de Sofía. Le dije que yo también tendría que pagar mi parte. Él me dijo que entrara de nuevo a la casa, pero mi madre me tomó del brazo para que no avanzara y le dijo: espere, don Severino,
No me quite a mi hija ni a mi madre, que es lo único que tengo. A usted le gustó el vestido de mi hija, que ella le confeccione todos sus vestidos para sus muertitos. Ella no le cobrará ni un 5. Con eso ella le abonará para el alma de esa niña, y cuando usted lo crea prudente, le dirá que su deuda está saldada. Él aceptó y nos fuimos muy tranquilas a casa. Pensamos que habíamos hecho un muy buen trato, pero el mal siempre juega sucio. Y te diré por qué. Al día siguiente enterramos los restos de mi papá, y ese día también enterraron a Sofía. Dicen los que asistieron al funeral que la velaron muy pocas horas porque olía muy mal, a pesar de que le habían hecho la autopsia y la habían preparado. Despedía un olor bastante putrefacto, y por más que trataron de dejarla bonita, su cara estaba deforme y con una mueca de terror. Quedó con los ojos abiertos, porque ni pegándoselos pudieron cerrárselos. Después los médicos habían muerto de causas naturales, pero eso a su padre no lo convenció. Así que nos corrieron del pueblo, y si piensan que me olvidé de la deuda, se equivocan. Sigo haciendo vestidos para don Severino, y no es muy difícil entregarlos, porque tenemos que ir de noche a dejarlos, por las amenazas del padre de Sofía de matarnos si nos vuelve a ver en el pueblo, y él hace que vea a Sofía cada que voy para que no se me olvide que yo soy la responsable de tenerla ahí. Saben, cada vez se me dificulta más elaborar un vestido, porque yo estoy casi segura que don Severino tiene algo que ver con que ahora yo tenga artritis reumatoide y me haga más difícil mi trabajo. Por eso les digo a todos los que lean tu página, esto es real. Cuidado con lo que deseas o el daño que quieras hacer a terceros. Todo acto tiene su consecuencia. Y realmente la factura que te cobra la vida por tus acciones es demasiado alta. Espero que les sirva mi experiencia para que no cometan los mismos errores que yo. Relato escrito y adaptado por Historias Macabras. En la descripción, el link de su página. Todo se paga. Escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Todo comenzó cuando mi mamá descubrió que mi papá le estaba siendo infiel con su según mejor amiga. Al leer todos esos mensajes y ver las fotos que traía mi papá en su celular, a mi madre se le caía su mundo a pedazos. Ella lo amaba demasiado, incluso era muy hogareña, trabajadora, bastante ahorrativa y no tenía vicios. Todo lo contrario a Irma, ella era alcohólica, siempre andaba de fiesta en fiesta y de hombre en hombre. Tenía muy mala fama en el barrio. Incluso la gente le preguntaba a mamá que cómo era posible que tuviera una amistad con esa mujerzuela, pero mi madre solo se limitaba a decir que ella no era nadie para juzgarla. La verdad no sé en qué momento se enredaron esos dos, ya que mi padre aborrecía verla al llegar del trabajo en la casa, así que procuraba a mi madre correrla antes de que llegara él. Ese día mi padre se estaba dando una ducha cuando su celular no paraba de sonar, y al tomarlo, mi madre para llevárselo al baño en la pantalla decía mi amor, y como imagen de contacto, una foto de mi padre e Irma medio desnudos. Mi mamá le mostró el teléfono y el muy cínico le tomó la llamada y contestó lo siguiente: bueno, mi amor, por ahora no puedo hablar mucho, ya que Jimena se ha dado cuenta de lo nuestro y necesito dejarle en claro algunas cosas. Yo no podía creer el descaro con el que le hablaba mi madre, ya que yo me encontraba en mi cuarto que estaba junto al de ellos y podía escuchar claramente todo. Mi madre le reclamaba el porqué de su traición, si ella lo amaba tanto, y él le dijo: lo siento, pero yo amo a Irma. No es la manera que me hubiera gustado que te enteraras, pero ya qué más da, ya lo sabes. Ah, por cierto, se me olvidaba, empaca mis cosas que hoy mismo me voy. Se fue sin importarle cómo estaba mi madre. Es un desgraciado, pensé. Al entrar para ver cómo estaba, vi cómo en un par de maletas acomodaba su ropa con cuidado para no arrugarla. ¿Pero qué demonios haces?, le grité enfurecida. ¿No ves cómo te trató y tú aún sigues teniendo consideraciones con él? Si se va a largar, que lo haga. Pero que él mismo aliste todo.
La saqué a dar una vuelta para que le diera un poco del aire, ya que se había puesto muy mal. Le dije que fuéramos a la placita a comer algo, ya que por la discusión ni siquiera habíamos podido almorzar. Después de ordenar en los tacos de don José, nos sentamos en una banquita de la plaza, al lado del tendido de hierbas que tenía doña Jovita. «Ay, Jimena», dijo al vernos, «veo que ya te diste cuenta de lo que estos cabrones andaban haciendo». «¿Cómo? ¿Usted también sabía, Jovita?» «Sí, aquí todo el mundo nos dimos cuenta, muchacha. Si no te decíamos, era para no verte sufrir. Esos desgraciados andaban de arriba a abajo como si fueran unos jovencitos. Pero una cosa sí te digo, a tu marido lo tienen a la fuerza». «No lo entiendo, Jovita», decía mi madre afligida. «Esa cualquiera le hizo un amarre, pero no te preocupes. Pasa mañana por mi casa que yo te voy a ayudar», le dijo mientras levantaba su tendido de hierbas. Mi madre y yo nos quedamos bastante sorprendidas y después de cenar nos fuimos a la casa con la esperanza de encontrarnos allí a mi padre. Pero no estaba. Realmente se había ido el muy infeliz. Esa noche no pudimos dormir bien, ya que hasta mi cuarto podía escuchar el llanto de mi madre. En la mañana muy temprano me dijo que iría a casa de Jovita, que me quedara aquí por si regresaba mi papá. Le dije que no quería ver a ese señor, así que nos fuimos juntas a ver a la señora. Y al llegar nos dijo: «Las estaba esperando, muchachas. Pásenle rápido, que no quiero que las vea la cabrona de Irma y nos eche a perder todo». Nos dijo que entráramos a un cuarto que tenía lleno de veladoras, frascos con hierbas y fotos, y un sinfín de pequeños muñecos con alfileres. Nos dijo que lo primero que haría sería darle una buena barrida con un huevo y unas ramas de pirul, y al poco tiempo de empezar, le tronó el huevo en la mano a Jovita y desprendió un olor nauseabundo. El color del huevo también era verdoso y viscoso. Al verme, mi mamá se asustó y comenzó a temblar. «Ay, hijita, vaya que te tienen bien jodida». Yo le dije que eso era mentira, que ese huevo lo había preparado ella para asustar a mi mamá. «¿Qué has hecho, muchacha del demonio?», me respondió Jovita molesta. «Si crees que son mentiras, anda a la tienda y tráeme tú el huevo. Si piensas que miento». Y así lo hice. Salí corriendo a la tienda y compré el huevo. Al regresar se lo di a Jovita y no le quité la mirada de encima en ningún momento. Y esta vez también yo me asusté bastante al darme cuenta que había pasado exactamente lo mismo que con el primer huevo. «Ahora me crees», dijo Jovita riéndose de una manera macabra. Al ver que no podía barrerla, Jovita agarró de un bote un polvo blanco parecido a la sal o azúcar. Hizo un círculo con ese polvo y puso 5 velas como formando una estrella. Le dijo a mi madre que entrara en el círculo y después de un rato de estar diciendo oraciones que solo ella entendía, le empezó a escupir en la cara y el cuerpo un vino. Mas no sé de cuál era, porque no llevaba etiqueta. Lo que sí te puedo decir es que olía bastante alcohol. Mi madre le decía que comenzaba a sentirse mal. «Aguanta, hijita, aguanta que esto ya va a terminar». Después de eso, Jovita sacó como una especie de aceite verde oscuro y lo puso alrededor del primer círculo que hizo y le prendió fuego. Fue entonces cuando mi mamá empezó a querer vomitar, y cuando me iba a acercar para ver si mi madre estaba bien, Jovita me gritó: «No te acerques o se te pegará a ti». Me quedé parada sin poder moverme, cuando mi mamá empezó a vomitar una gran bola de cabellos negros. Mi madre palideció al ver aquello, y cuando se quiso agachar, al levantar la Jovita, le dijo en tono fuerte: «Ni se te ocurra tocarlo o regresar a ti». Sacó de entre sus ropas unas pequeñas piedras que parecían pedernales y las puso sobre esa bola de pelo y les prendió fuego. Cuando comenzaron a arder, salieron 2 chapulines de color negro a toda prisa, y Jovita con las ramas de pirul impedía que salieran del círculo. Así estuvieron por algunos minutos hasta que solo saltaron al fuego, quemándose de inmediato. Juro que pude escuchar el grito de una mujer
pero no quise decir nada. Jovita nos explicó que eso se lo había puesto en la comida para que enfermara y poco a poco muriera. Todo comenzaba a tener sentido ahora. Mi madre le preguntó que si ya podía salir del círculo porque estaba demasiado cansada, pero Jovita le dijo nuevamente que no, que ella sentía que había más. Abrió una pequeña bolsa de terciopelo morado y de ahí sacó unas piedras como ovaladas con unas rayas extrañas y las aventó al piso. Tiempo después supe que esas piedras eran runas. Siguió rezando cuando mi mamá comenzó a querer vomitar de nuevo, pero esta vez se puso peor, ya que se estaba comenzando a poner morada. Se acercó Jovita sin pisar el círculo y después de mojar su mano con un agua negra, metió los dedos a la boca de mi madre y vi cómo sacó una fotografía de entre su garganta. Cayó mi mamá al suelo, regresando poco a poco a su color normal. Ahora sí, es todo, dijo Jovita, riéndose y limpiándose el sudor. Al salir del círculo, abrió la foto frente a nosotros y vaya sorpresa que nos llevamos al ver que era la foto de boda de mi mamá. Estaba la cara de ella tallada y sobrepuesta la foto de la zorra de Irma. Te lo dije, Jimena, esta te tenía bien jodida. No me quiero imaginar cómo tendrá tu marido. Le dio un pequeño morral rojo y le dijo que le serviría de protección, que ahora poco a poco le iría mal a Irma, pero mi mamá le dijo que ella no quería dañarla, que ella quería dejarle las cosas a Dios, ya que ella no podría con la culpa y el remordimiento. Si algo malo le llegara a pasar, pero es que tú no le estás haciendo ningún daño, hijita, solo le estás regresando lo que no es tuyo. Ella lo hizo, ella que se lo quede, o quiere volver a tener lo que te saqué. No, le dijo mi mamá temerosa, entonces váyanse a su casa, que quiero descansar un rato. ¿Pero cuánto nos vas a cobrar por todo lo que hizo, Jovita?, le dijo mi mamá. ¿Tú crees que lo que hice tenga algún precio monetario que me puedas pagar, Jimena? No, claro que no, Jovita, no quise ofenderla. Mejor ve y manda al demonio que tienes por hija a que me traiga 2 panes y leche. Salí antes de que me lo pidiera, ya que no quería hacer enojar más a Jovita. Después de dejarle sus cosas, nos fuimos para la casa y en el camino nos topamos con Irma, que corrió sin ni siquiera darnos la cara. No pudimos evitar reírnos, ya que llevaba gran parte del cabello chamuscado. Así pasaron los días y mi madre poco a poco se fue sintiendo mejor. Lamentablemente mi padre nunca volvió. Se hizo alcohólico y muy agresivo, ya que seguido se podía ver golpeando a Irma 2 o 3 veces. Vimos a papá tirado afuera de la casa, ahogado de borracho, pero después de tirar agua con sal y vinagre, como nos dijo Jovita, nunca volvió a acercarse. Creíamos que Irma estaba embarazada, ya que le comenzó a crecer el estómago de una manera descomunal. Pero tiene cerca de 2 años y ella sigue con la panza igual. Dice Jovita que es toda la porquería que le echó a mi mamá y que como se la regresamos, ahora las consecuencias las está pagando ella. Irma ha intentado acercarse a mi mamá para que la perdone, ya que no puede vivir con la factura que la vida le cobró por andarse metiendo en cosas que no sabía. El interés tan caro que ha tenido que pagar Irma a lo largo de los años ha sido terrible. Dice mi mamá que debemos orar por ella, para que Dios la perdone por el daño que nos hizo, pero la verdad, yo me rehúso, porque fue la culpable de que mi familia se haya destruido. Por eso les digo, cuidado con lo que hacen, ya que todo tiene un tiempo, y a veces no conviene pagar un precio tan alto por un capricho. Recuerda dejar un like y un bonito comentario. Comparte con un amigo para ayudarnos a crecer. El extraño caso de Iris, escrito por Anaí Veloz, historias macabras para no dormir. Me gustaría contarte mi experiencia, porque aún no puedo creer lo que viví hace unos meses. Y es que yo jamás he sido creyente de las cosas paranormales, y estoy bastante confundida con el tema. Hace aproximadamente 5 meses,
Decidí ir con mi novio Jorge a unas cabañas a las afueras de mi ciudad. Estábamos de aniversario y creímos que lo mejor era estar en contacto con la naturaleza. Al llegar ahí, fue lo más normal. Nos dieron la llave de la que sería nuestra cabaña, por fin el fin de semana, y después de instalarnos, decidimos dar una caminata por los alrededores. Tenía muchísimas actividades, bastante geniales, así que opté por dar un paseo a caballo. Nos dirigíamos al establo, cuando vi una mujer parada a la orilla del lago. Eso provocó que cambiara rápidamente de parecer. Le dije a Jorge que olvidara los caballos y mejor fuera a informarse acerca de la pesca. Él, algo extrañado, aceptó, y mientras iba a la administración yo me acerqué a aquella mujer. Al llegar pude sentir una inmensa tristeza y al mirarla a la cara supe que no me equivocaba. «Hola», le dije tratando de hacerle plática. «Es hermoso el lago, ¿no crees?». Ella volteó bastante sorprendida y solo se limitó a decirme: «¿Cómo es que puedes verme?». «Pues, ¿por qué no podría?», le respondí, haciéndome un poco la graciosa. «Hace varios tiempos que nadie me ve», decía bastante afligida. «Me llamo Vanessa», le decía tratando de pasar rápidamente ese momento tan incómodo. Estaba por decirme su nombre cuando llegó Jorge a decirme que ya no tenían la actividad de la pesca, que debimos de haber leído una publicidad antigua, que fuéramos a ver qué otra actividad me interesaba, ya que le habían regalado un cupón del 50%. Le dije que sí, solo que invitaría a mi nueva amiga, y él respondió de forma burlesca: «Claro, sería genial que la trajeras, ya que los fantasmas no pagan». «Pero qué grosero eres, Jorge», le dije bastante molesta, y cuando volteé hacia donde estaba la chica, me di cuenta de que había desaparecido. Traté de explicarle a Jorge lo que había pasado, pero él realmente no me tomaba en serio, porque, como te digo, nunca hemos sido creyentes de esas clases de cosas. Quise creer que muy probablemente ella se había marchado mientras platicaba con Jorge, así que no le tomé mucha importancia y le dije a mi novio que nos fuéramos a descansar un poco a la cabaña. Te juro que no entiendo en qué momento se acabó mi energía. Me quedé profundamente dormida, casi de inmediato, y cuando desperté pasaba de la medianoche. Había dormido cerca de 7 horas y aún me encontraba con bastante sueño. Me levanté muy despacio porque no quería despertar a Jorge, que dormía plácidamente. Busqué algo de comer y decidí ir a recepción a comprar un refresco de la máquina que tenían ahí. Pero cuando salí de la cabaña, nuevamente vi a la chica. «¡Hey! ¡Espera!», le grité. Pero ella no se detuvo. Todo lo contrario, aceleró el paso y se dirigía hacia el lago. Apreté el paso y me fui tras de ella, pero era demasiado rápida, así que no le pude dar alcance. Así que cuando por fin me acercaba al lago, la pude ver bailando y con varias botellas de cerveza en la mano y tiradas a su alrededor. «¿Pero qué demonios?», pensé. «¿En qué momento pudo tomarse todo eso? ¿Y de dónde es que se escucha esa música?», pensaba. Me quedé viéndola algo retirada de donde estaba aquella joven, cuando comienza a meterse en el lago poco a poco. Pasaron un par de minutos, y al ver que no salía comencé a gritar pidiendo ayuda, pero al ver que nadie acudía a mi llamado, decidí correr hacia el lago y sin pensarlo me eché un clavado al agua para tratar de auxiliarla, pero no la encontraba por ningún lado. Estaba hecho un manojo de nervios, lloraba y gritaba que se ahogaba, que me ayudaran por favor, cuando uno de los trabajadores se avienta al lago a tratar de sacarme. Pero yo trataba de explicarle que no era yo quien necesitaba ayuda, sino la chica que estaba bebiendo. Después de forcejear por algunos minutos, ambos salimos del agua y ya un poco más calmada le expliqué que una chica que había conocido por la tarde estaba tomando cerveza y se había metido al lago, pero que ya no la había visto salir. Él me dijo que eso era imposible, porque nosotros y el personal éramos los únicos que nos encontrábamos en las cabañas en ese momento. «Eso no puede ser posible», le dije furiosa.
¿Y quién se ha tomado todas esas latas de cerveza? ¿Pero cuáles latas, señorita?, me respondió extrañado, y al mirar hacia el suelo no había nada. No podía ser posible que lo hubiera imaginado, porque todo el lugar estaba perfectamente alumbrado. Me pidió que fuéramos a recepción para tomarme un té y un tranquilizante, y al llegar la señorita de recepción, algo alarmada, me preguntó qué era lo que había pasado. Después de contarle lo sucedido, esta palideció casi de inmediato y me contó lo siguiente. Hace un año éramos el mejor lugar para vacacionar. Siempre teníamos un lleno total. Incluso teníamos lista de espera. Todo era perfecto hasta que un día llegó una pareja de recién casados. Recuerdo bien que la joven había llegado aún con un vestido de novia. Realmente lucía hermosa. Le dimos nuestra mejor cabaña, cuando a medianoche comienzan a llamarnos los huéspedes de las otras cabañas a quejarse de que escuchaban fuertes discusiones y que la música no los dejaba dormir. Estábamos tan atareados tratando de dejar todo listo para el día siguiente que hicimos caso omiso a las quejas. Cuando cerca de las 3 de la mañana entra a la recepción un chico gritando y llorando, pidiendo ayuda porque no encontraba a su esposa por ningún lugar. En ese momento todo el personal discretamente comenzamos a buscarla. No fue hasta las 6 de la mañana que uno de los trabajadores la encontró flotando en el lago. Tuvimos que llamar a la policía y varias gente se dio cuenta de lo sucedido. Eso ocasionó que las visitas bajaran un 50%, pero lo peor vino después, ya que mucha gente decía ver una joven junto al lago y varios hombres se ahogaron tratando de rescatarla. Según decían sus acompañantes, es por eso que quitamos cualquier actividad que tuviera que ver con el lago. Pero no entiendo por qué tú estás viva. No supe qué responderle y llena de miedo me fui de inmediato a mi cabaña. Afortunadamente Jorge aún dormía y evité contarle lo sucedido para evitar que se burlara. En la mañana fingí sentirme bastante mal, así que le pedí que buscara una actividad para que se divirtiera un poco. Él se negó al principio, pero después de un rato por fin logré convencerlo. Al marcharse, decidí ir al lago nuevamente. Necesitaba respuestas, y si todo lo que me contaron y lo que vi era verdad, la vería de nuevo muy pronto. Me fui caminando hacia el lago, cuando la vi parada exactamente donde había pasado toda la noche anterior. Llena de miedo me acerqué a ella, pero esta rápidamente se aventó al agua. Me regresé a la cabaña y empecé a empacar mis cosas. Cuando regresó Jorge, le pedí que nos fuéramos de inmediato porque tenía un fuerte dolor de estómago. Este accedió de inmediato, ya que decía que estaba actuando demasiado extraño, y cuando íbamos de regreso a casa, justo cuando pasamos por una curva, mi teléfono comenzó a sonar en repetidas ocasiones, y en la pantalla aparecía el nombre de un hombre. Algo extrañada dejé de perder la llamada, pero este volvía y volvía a sonar. Jorge, molesto, me pidió que contestara porque él creía que yo le estaba ocultando algún romance. Se detuvo en un descanso a orilla de la carretera y contestó mi teléfono, pero nadie respondía, solo una respiración bastante agitada se podía escuchar. Me pedía explicaciones, pero ni siquiera yo sabía qué era lo que pasaba. Así que tomó su teléfono y marcó el número, pero lo mandaba de inmediato a buzón. Pero mi teléfono no paraba de sonar, así que optamos por apagarlo. Y justo cuando íbamos a agarrar carretera, mi teléfono comenzó a sonar nuevamente. ¿Pero cómo es posible?, decía Jorge atemorizado. Te dije que yo no tenía nada que ver. En un momento de desesperación, Jorge lanzó por la ventana mi teléfono celular y dijo que al llegar a casa, me compraría uno nuevo, que era muy probable que el que tenía ya no servía, dijo tratando de usar la lógica. Al llegar a casa, dijo que iría a casa de sus padres y que por la noche iríamos a cenar, que descansara un poco. Y así lo hice. Tomé un largo baño de burbujas y traté de relajarme. A las 8 de la noche, Jorge me marcó que estaba fuera de mi casa esperándome. Y salí casi de inmediato y nos fuimos a cenar. Cuando terminamos, sacó de entre sus ropas el celular que llevaba meses queriendo. Y cuando me entrega el teléfono, comenzó a sonar. Esto ya no es normal, dijo Jorge asustado. No hay manera de que suene. O sea, está nuevo. Nadie tiene este número. Pero más nos llenó de terror
al ver que decía el mismo nombre que aparecía en mi teléfono anterior. Así que Jorge anotó el número y el nombre y comenzamos a buscarlo en Facebook. Y vaya sorpresa que nos llevamos, porque el nombre y el número coincidían con un perfil de Facebook. Se trataba de un hombre de 52 años de edad y según tenía cerca de 15 días de haber desaparecido. Según decía en su perfil, que había desaparecido luego de haber salido a pasear en su bicicleta. Ahora lo entiendo todo, repuso Jorge. Por eso es que estabas así en las cabañas, me preguntó curioso. Fue entonces que me animé a contarle qué era lo que realmente había sucedido. Él no dudó en ningún momento de mí, pues ahora tenía pruebas de lo que estaba pasando. Estábamos por volver a casa cuando por algunos segundos pude ver a un hombre andando en bicicleta y ver cómo un automóvil se acercaba a gran velocidad. «¡Cuidado!», grité desesperada. Jorge trataba de calmarme, ya que me encontraba bastante alterada. «Lo vi, Jorge, lo vi», repetía una y otra vez. «¿A quién viste, amor?», preguntaba ansioso. «Al hombre que no deja de llamar. Creo que está muerto». «Por Dios, Iris, ¿cómo te pones a decir esas cosas?». «Jorge, lo vi. Vi cómo un automóvil lo arrollaba. Quizás eso es lo que quería decirme. ¿No crees?». «Estás loca. Si eso fuera cierto, te culparían del accidente y te llevarían presa. Dime tú, ¿quién va a creerte semejante cosa, Iris?». Jorge tenía razón. Era demasiado peligroso buscar a la familia o acudir a las autoridades. No entiendo por qué comenzó a pasar todo esto, si nadie de mi familia cuenta con un don similar. Tenía entendido que las personas nacían con esa clase de percepciones. Yo tengo 30 años y apenas comienzan a manifestarse. Y para mi mala suerte, es de diario. Les pido algún consejo de cómo parar todo esto, ya que duermo muy poco y tengo los nervios alterados. Espero encontrar a alguien con la misma condición que yo y me digan cómo sobrellevarlo. Y si creen que el hombre dejó de llamarme, se equivocan. Él no dejó de insistir hasta que fue encontrado. Pero eso te lo contaré después. Claro, si me lo permites, con gusto te contaré el desenlace. Agustín. Hola, mi nombre es Arturo, y cuando cumplí los 22 años, mi papá pudo conseguirme el tan anhelado sueño de los muchachos del barrio, irme a los Estados Unidos. Estaba feliz, y mis amigos por igual. Solo Agustín estaba un poco serio. Me acerqué a él y le pregunté qué pasaba. No me dijo nada, solo me dio un abrazo y se fue. Me quedé algo pensativo hasta que me gritó: «Oscar, déjalo, ya se le pasará». Así que me fui a mi casa a preparar mis cosas para el viaje. Según yo me iría por un año, pero gracias a Dios me fue muy bien y después de 15 años decidí volver nuevamente a México. Recuerdo que estaba tan emocionado que esa noche no pude dormir. Por fin podría abrazar a mi madre y echarme unas cervecitas con los amigos, como en los viejos tiempos. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que cuando llegué al barrio estaba totalmente solo. Frecuenté varios lugares donde nos juntábamos de jóvenes esperando verlos, pero no fue así. Ya bastante resignado, me fui a donde solíamos echarnos nuestras partidas de fútbol. Me senté en una de las gradas y comencé a beber y recordar viejos tiempos. Estaba por irme cuando veo una silueta que se acercaba cada vez más. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que se trataba de Agustín. Me dio tanto gusto verlo y le grito entusiasmado: «Se ve que por ti no pasan los años, ¿verdad, amigo?». Inmediatamente volteó y al verme corrió a darme un abrazo. Le invité una cerveza y comenzamos a platicar. Y algo extrañado le pregunté por los muchachos, que si ya no se juntaban más, a lo que él me respondió que todo seguía como antes, excepto que más viejos. Me dijo que los esperara, que ya no tardaban en llegar y que lo disculpara, pero que él llevaba algo de prisa, que llevaba la cena y estaba por enfriarse. Así que se despidió y se fue perdiendo entre la oscuridad de la noche. Después de acabarme mi última cerveza, me fui a descansar y a la mañana siguiente me puse a lavar mi carro cuando veo que venía mi amigo Oscar. Y al verme se acercó a saludarme de inmediato. «Pero hermano, qué sorpresa tenerte por aquí. ¿Cuándo llegaste, amigo?». «Apenas ayer.
¿Qué no les avisó Agustín? En ese momento la cara de felicidad de Oscar pasó a tristeza y temor al mismo tiempo. Agustín, ¿has dicho? Sí, Oscar. Yo no sé por qué el asombre, pero ayer que llegué salí a buscarlos a todos, pero al no hallarlos decidí irme a tomar una cerveza allá a las canchas, y al poco rato pasó Agustín y nos estuvimos poniendo al día. No entiendo por qué actúas así. Amigo, se me hace que estás celoso, le dije en tono de broma. No, no, dijo Oscar, algo alterado. Eso no puede ser posible. Agustín no pudo haber estado contigo. ¿Pero por qué no? Le contesté algo molesto. Porque Agustín lo asesinaron al año de que te fuiste. No lo podía creer, estaba en shock total. Cuando pude tranquilizarme un poco, le pedí que me contara cómo fue lo que había pasado, cómo lo habían asesinado. Dijo que Agustín no había querido asistir a un convivio al que nos habían invitado. Decidió quedarse en casa y cerca de las 10 de la noche dicen haberlo visto, comprando algo para cenar, y justo cuando pasaba por el campo de fútbol para dirigirse a su casa, unos tipos lo asaltaron y como él se resistió le dieron 12 puñaladas, quedando muerto al instante. Conforme que narraba lo sucedido, no pude evitar llorar. Yo le dije que cómo era posible si yo estuve platicando varios minutos con él, y le dije que incluso habíamos tomado una cerveza juntos, a lo que respondió Oscar: no eres el único que lo ha visto, la mayoría lo hemos visto, incluso hemos hecho varias misas en su nombre, pero al parecer no funciona, él sigue vagando por aquí. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado algo parecido, para que nos orienten, para que mi amigo Agustín por fin pueda descansar en paz. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Manda pendiente. Trabajo en una farmacia que generalmente cierra un poco tarde, pero ese día en especial tuve que cerrar más tarde de lo normal. Así que mientras metía unas pequeñas bancas y unos letreros que se encontraban afuera, pude percatarme del ambiente bastante turbio que se podía sentir. El cielo sin estrellas hacía que la oscuridad fuera aterradora. Algo que me llamó mucho la atención fue ver cómo de la nada comenzó a pasar bastante gente balbuceando, algo que no lograba comprender. Y lo más extraño es que es una zona poco transitada, y más a esas horas. Pude notar cómo esa gente caminaba sin rumbo fijo, y pude ver cómo se perdían entre la oscuridad, y solo quedaban los ecos de murmullos que se suponían eran rezos. Estaban por poner los candados del negocio, cuando un hombre se acerca a mí y me dice en tono burlesco: se te hizo un poco tarde, amigo. Cuando volteo hacia atrás, pude verlo con esa sonrisa perversa que dejaba ver unos afilados dientes. Cerré de inmediato y corrí hacia el bulevar, y te juro que podía escuchar cómo corría detrás de mí. Sentí que me desmayaría, pero por fortuna, en ese momento pasó el autobús y pude llegar a mi casa. Toda la noche tuve un sinfín de pesadillas. Soñaba con aquel hombre que me hablaba y pedía que lo ayudara, y con toda la gente que apareció de la nada. Pero justo cuando me iban a decir que necesitaban, me despertaba. A la mañana siguiente, traté de que mi jornada laboral fuera de lo más normal, cuando entró una señora de edad avanzada y me preguntó si me sentía bien. Ella me inspiró algo de confianza, así que decidí contarle lo acontecido la noche anterior. Ella me escuchaba con atención, y cuando terminé, ella, bastante preocupada, me contó que antes de que en ese lugar fuera una farmacia, un joven había muerto. Nadie sabe exactamente cómo fue que murió, pero de lo que todos estaban seguros es que era un devoto de la Santa Muerte, y lamentablemente había hecho una promesa que no pudo cumplir, y dicen que vaga cada cierto tiempo tratando de poder cumplir aquella manda que le prometió. Con el pasar de los días, varias gente que se ha acercado a mí preguntándome acerca de mi experiencia, y todos coincidimos con la descripción de aquel aterrador hombre. No sé si las demás personas que vi también tengan una deuda pendiente con la santa y hagan igual que aquel hombre buscando cumplirla, o solo están ahí para atormentar a todos aquellos que se logren topar con ella. Así que desde ese día trato de cerrar temprano para evitar volverme a topar con ellas. Y si se preguntan si las pesadillas siguen,
Solo cuando la noche se torna más oscura, el aullido de los perros retumba por las calles al escuchar las almas que andan en pena. Manuelito, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Me gustaría contarte mi experiencia muy personal de lo que me sucedió hace un par de años. Aclaro que respeto y admiro el trabajo de varios de mis colegas. Hace un par de años fui reportero de espectáculos, pero a pasar de los años me cansé de los berrinches, groserías y malos tratos de las pseudocelebridades. Y digo pseudo porque por lo general, los que apenas van despegando en sus carreras son los que peor nos tratan. La gota que derramó el vaso fue cuando una cantante conocida me aventó el café en la cara. Gracias a Dios no estaba muy caliente. Lo que a mí me lastimó fue la humillación pública. Por tal razón, decidí prepararme lo mejor posible, esperando una oportunidad para cambiar de rumbo. Y fue casi a los 6 meses del incidente, cuando me pidieron que fuera a cubrir una nota bastante fuerte. Las lluvias habían provocado que una gran presa se desbordara, y fui elegido para dar a conocer la magnitud del desastre que se había provocado. Era mi oportunidad de demostrar de lo que era capaz. No niego que sentía algo de temor, porque no era mi fuerte, pero el equipo tan profesional con el que me mandaron me hizo sentir seguro. No sabía que ese día mi vida daría un giro de 360 grados. Llegamos de noche a aquel lugar. No encuentro palabras para describirle el panorama tan devastador que se podía ver. El acceso fue bastante difícil, ya que las calles aún estaban algo inundadas y llenas de lodo. Las casas estaban totalmente destruidas. La gente gritaba buscando a sus familiares y tratando de rescatar lo poquito que les quedaba. Fue la escena más triste que vi en la vida. Los bomberos y militares trabajaban hombro a hombro, tratando de sacar los cuerpos del lodo. Tratamos de acomodarnos lo mejor posible para comenzar a grabar, cuando un pequeño niño, no mayor a 8 años, nos interrumpió al jalarme del pantalón. Estaba cubierto de lodo y descalzo, y me dijo con una voz muy triste: «Señor, ¿por qué no va a grabar a mi casa? Los bomberos no irán hasta allá». «¿Y por qué dices eso?», le pregunté conmovido. «Nunca ayudarán, señor, porque ellos solo trabajan donde los vean. Y allá para arriba hay mucha gente que necesita que los pongan a salvo. Si ustedes nos graban, nos ayudarán y así podremos estar tranquilos». Hablé con mi equipo y ellos aceptaron de inmediato. Daríamos la mejor de las notas para que toda esa gente recibiera la ayuda que necesitaban. Todo el camino, el niño nos fue guiando y después de algunas caídas y raspones por fin pudimos llegar. Realmente el niño tenía razón. Allá el panorama aún era peor. El niño se paró junto a la puerta y dijo: «Pásenle. Ahí le dicen a mi mamá que los invitó Manuelito». Antes de entrar, encendimos las cámaras y comenzamos a grabar. 5, 4, 3, 2, 1. Muy buenas noches, estimada audiencia. Nos encontramos donde hace algunas horas la presa colapsó, provocando una fuerte inundación. En estos momentos estamos entrando a una de las viviendas donde se puede apreciar que ha sido una de las más afectadas. Quedamos en shock al ver que se encontraba una señora moribunda debajo de un ropero. Dejamos de grabar enseguida y como pudimos sacamos a la mujer de ahí. Le hablamos al grupo de rescate para que nos ayudara, pero nos dijeron que tardaría un poco más de 1 hora, ya que el acceso era muy difícil. La mujer comenzó a gritar: «Mis hijos, ayuden a mis hijos». Empezamos a buscar de inmediato. Al levantar lo que parecía una alacena de madera, nos quedamos helados al ver al niño que nos había pedido ayuda, cubriendo con su pequeño y frágil cuerpo a otro niño como de 2 o 3 años. «Manuelito, Manuelito», le gritaba el camarógrafo, al mismo tiempo que trataba de reanimarlo. Pero todo fue en vano. Manuelito estaba muerto, y al darle los primeros auxilios al segundo niño, este casi de inmediato comenzó a reaccionar.
El cuerpo de Manuelito le había servido de escudo a su pequeño hermano. Llegaron los rescatistas y antes de llevarse a la señora y a los niños, me preguntó cómo es que sabía el nombre de su hijo, a lo que nos limitamos a decir que él les había salvado la vida. Fue una experiencia bastante dura para nosotros, ya que en todos los años que tenía de experiencia, jamás me había pasado algo similar. Al estar editando para presentar la nota, se habían grabado varias escenas de cuando sacamos a la mamá y a los niños. Nuestra nota fue todo un éxito, ya que conmovió a medio país. Me ofrecieron un muy buen trabajo, pero lo rechacé de inmediato, ya que no estaba preparado para tan dura labor. Al terminar la nota pudimos conseguir una foto del niño que su mamá nos proporcionó y le pusimos la siguiente reseña: en memoria de Manuelito, un ángel extraordinario, guerrero incansable que moriste por salvar a tu hermanito y volviste de la muerte para ayudar a tu madre y vecinos. Gracias, Manuelito, por enseñarnos el significado de la palabra amor. Trovadores, ¿se han escuchado alguna vez de situaciones en las cuales las almas de nuestros seres queridos vuelven para ayudarnos? Déjala en los comentarios. Recuerda que dejando un like y compartiendo este video ayudarás muchísimo al canal. Feliz noche, amantes de cuentos de terror.